primero que tengas claro cómo quieres que sea tu parto, ¿no? Entonces, hay varias formas, algunas más extremistas que otras, ¿no? Están diciendo, ¿sabes qué? Yo no quiero sentir ni media contracción, tú, doctor, prográmame una cita, ábreme, sácame, cóseme y me recupero. Que se vale. Y está el otro extremo que es, no, yo quiero que sea natural, humanizado, con velitas, en agua y en mi casa. Que también, pues se vale. Otra vez, la manera en la que tú quieras en el parto es una decisión tuya, personal, tuya y de tu pareja. Pero tú comentabas algo muy interesante justo antes de empezar este podcast. Tampoco tienes que obsesionarte, o sea, tienes que también ser flexible, que no tienes que tener un extremo ni al otro. Exacto, como que de repente se siente como que son equipos, ¿no? Entonces, o estás en el equipo con la camiseta superpuesta del parto humanizado, todo natural, ni un solo medicamento, la dula y la aromaterapia, o estás en el otro lado de todo en el hospital, a mí que me abran, casi que me duerman y que me despierten cuando ya tiene 2 meses. Cualquiera de las opciones que tienes es básicamente lo mismo para ti y para tu bebé. Hay diferencias, pues sí, en una cesárea hay menos incomodidad probablemente durante el parto, pero la recuperación es mucho más tardada. En cambio, en un parto natural, pues el parto es más incómodo y la recuperación es muchísimo más rápida. Entonces, pues sí, prefieres evitar una cirugía mayor y una recuperación larga, por supuesto. Pero pues si por cualquier razón no se puede o no se quiere, pues, también no hay problema y está la opción y no pasa nada. Y realmente, no importa lo que les digan, realmente la evidencia dice que no hay mayor diferencia. No hay mayor diferencia, tiene que ver con las contracciones. Estas ya son un poco más intensas, digamos. Quiere decir que empieza el trabajo de parto. Yo, cabe mencionar que estuve entre esta y la segunda, que es el trabajo de parto activo, que hay una dilatación de entre 3 y 7 centímetros. Son contracciones bastante más intensas, bastante más frecuentes y puede ser muy rápido, como en tu caso, o puede durar horas. Así es. Yo estuve... Entonces una mamá contesta, no, en mi caso afortunadamente pues yo gano lo mismo que mi esposo porque pues nos pagan lo mismo, nada más que yo decido trabajar menos horas para ir a cuidar a mis hijos. ¿Y por qué no decide tu esposo? Claro, es que eso es lo que yo llamo alienación, una alienada, ¿no? Que muchas veces no nos damos cuenta y nosotros mismos estamos propagando todos estos conductas machistas. Entonces nosotros lo vivimos porque la sociedad así lo pone, porque le toca a la mamá, lo vivimos como una decisión. ¿Y por qué los papás no deciden? ¿Por qué no? Pues si ganan lo mismo, pues ¿por qué no es exactamente el mismo número de horas y se dividen tanto el trabajo que sí paga como el trabajo que no paga, que es cuidar crías, que también es trabajo? Claro, porque su esposo no toma la misma decisión. Exacto. Entonces ella va por la vida creyendo que gana lo mismo que él, pero que es una decisión de ella, cuando en realidad pues no se ha cuestionado por qué su esposo no toma esa decisión. Y hay que cuestionarse. Por supuesto que el más del 80% de las deserciones que tienen que ver con tener que hacerse cargo de cuidados o de limpieza, más de 80% son mujeres. Entonces están dejando de ir a la escuela, están dejando de trabajar, están ganando menos dinero, estamos ganando menos dinero, porque pues, nos enjaretan todas estas labores que además la sociedad nos hace pensar que es una decisión personal. Si fuera una decisión personal, veríamos pues, que los hombres también la toman, y los hombres no la toman nunca. Estoy de acuerdo. Todos nada más para que se den una idea de lo mal que está la cosa, que a veces se nos olvida. Y de que el machismo y el sistema del patriarcado tiene consecuencias fatídicas. O sea, no es un juego, no es un juego y no es una exageración. En términos de violencia de género, el 35% de las mujeres en todo el mundo ha sufrido violencia física o sexual de parte de sus parejas. Los feminicidios en México ya no los queremos seguir escuchando, ni que sucedan, pero sabemos que 9 mujeres mueren al día en México. Ojo, aquí no todas por feminicidio, porque también la definición de feminicidio es un tema, pero lo que sí es cierto es que de los asesinatos que hay de parte de la pareja por razones como pues, me dio celos, me quería dejar, la violé y me quería denunciar, y entonces pues como no quería que me denunciara, pues se me hizo fácil matarla. Como estos, hay historias todos los días. Y ojo, los hombres también son víctimas de violencia, pero no sufren este tipo de violencia. Y tampoco de manera sistemática, otra vez, ¿no? Las mujeres en México pasamos en promedio 48.5 horas a la semana trabajando en casa. Es mucho. No, son 2 días enteros. 2 días enteros sin dormir. Todo lo que hacemos en casa es trabajo. Y ese trabajo tiene valor. Y no nos lo pagan. Y en contraste, los hombres solo pasan 19.5 horas a la semana. Hay estados, o sea, la diferencia entre las mujeres y los hombres a la semana son de 28.9 horas. Es más de un día entero sin dormir el trabajo que hacen las mujeres más que los hombres. Y hay estados donde esta diferencia es de hasta 35 horas. 35 horas de diferencia de toda la labor que hacen. ¿Cuál es esta labor? Limpiar la casa, lavar la ropa, cuidar crías, cuidar adultos mayores. Y todo esto repercute en otros ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito laboral, podemos trabajar menos horas porque tenemos que estar trabajando en la casa donde no nos pagan. No tenemos menos oportunidades justo porque no, pues es que te vas a tener que pedir permiso. Si vas a tener que ir por tus hijos, si vas a tener que no sé qué, pues no te pago o te pago menos o trabajas menos horas, por lo tanto recibes menos dinero, aunque el resto de las horas sigues trabajando, porque en tu casa sigues trabajando. Y tiene efectos gravísimos y de ahí viene la brecha salarial. Y no nos damos cuenta. Si trabajan. Con la pandemia esto se redujo muchísimo. Entonces los hombres se bajaron de 77%, bajaron a 61%. Y las mujeres de 44 pasamos a 38%. Ahora que están empezando a reabrir algunas cosas, los hombres ya llegaron a 72% y las mujeres estamos estancadas sin subir en 38%. 38%. Y ahí nos estamos quedando. Los hombres siguen subiendo, van 71, 72, cada mes van subiendo un poquito más. Y las mujeres estamos estancadas. ¿Por qué? Porque no hay manera en que trabajemos. Si las escuelas están cerradas, y tenemos que encargarnos de todo. casa. Entonces la pandemia nos está, si de por sí ya era grave esta diferencia entre hombres y mujeres, esto de la pandemia nos está poniendo en una situación imposible. Entonces, pues sí nos quejamos porque los hombres no enfrentan estas cosas. Y no nada más eso, vamos por la vida diciendo que es una decisión nuestra. Y no es. No, es una decisión que nos impone el sistema. Es lo que es. Y también es complicado porque llega un hombre y ¿qué? Si un hombre pide permiso para ir a atender un asunto, es como, pues, ¿qué no tiene mamá? Ajá, o lo ven feo. O incluso le da pena pedirlo y finalmente no lo pide. Y la mujer que lo pide se ve más normal y por eso lo hace más. Y por eso no te contratan, porque es como no vas a estar pidiendo permiso. Los hombres no terrible. Deberían pedirlo. Me va a poner muy triste este podcast. Este tema es una mujer que se llama Andrea O'Reilly. Y ella argumenta que esta idea de que el instinto maternal o que las madres siempre saben qué hacer no es algo biológico, sino es algo aprendido. ¿Y por qué lo dice? Porque pues en realidad esto es bastante nuevo. Tú sabes que antes el trabajo de una mamá era parir. Y ya que parían, pues se iba el bebé, en Francia, por ejemplo, se llevaban a los bebés al campo y ahí los criaba alguien más hasta que les enseñaban cosas básicas y luego regresaban. Las mamás no se hacían cargo de la crianza. Esta idea de que la mamá es la que se tiene que hacer cargo, es la que sabe, es la que es la mejor opción para los hijos siempre en todo momento. Es una idea muy reciente, que tenemos ya súper internalizada y que justo nos lleva a la culpa. ¿Cuándo has visto que un papá llega a trabajar y sienta culpa? No, nunca. Y nadie dice porque quieres menos a tus hijos. La próxima vez que sientan hay una cosa, o sea, no hay evidencia, pero otra vez el sistema empuja a que sea la mamá, porque, por ejemplo, las políticas públicas siempre favorecen que sea el papá quien se quede trabajando, quien trabaje más tiempo y la mamá quien lo haga. Entonces, por más que tú no quieras, siempre tienes que estar luchando contra algo mayor. Tú sabes que hasta este año el IMSS otorgó a los hombres la guardería como una prestación. Es una prestación solamente de las mujeres, porque asumen que, o los padres solteros, pero asumen que si tú eres padre, pues hay una mamá que cuida a tus hijos. Y pues tú no necesitas la prestación porque a la mamá le toca. Si eso no es machista y si eso no viene del sistema patriarcal, ustedes explíquenme de dónde viene, porque no tiene ningún sentido. Pero por eso es como muy que también nosotras como mujeres y ciudadanas y también todas las personas que puedan impulsar ciertos cambios y exigirlos, porque si no es más difícil que las cosas cambien. Y ahora, ojo, porque incluso en los lugares donde hay políticas públicas ha habido problemas. ¿Por qué? Por ejemplo, en Suecia se dividen la licencia de maternidad entre el papá y la mamá, pueden escoger como ellos quieran. Y entonces las suecas se están quejando porque dicen, pues mi esposo se toma su licencia de paternidad de meses y no hace nada.
anda ahí en la vacación. Entonces, ¿de qué sirve que las políticas públicas impulsen eso si socialmente se sigue pensando que es la mamá la que tiene que hacer? O sea, perdón, Tienen pero que ser las dos cosas. Tienen que ser las dos cosas para que haya un cambio. entonces es cierto que necesitamos políticas públicas que nos ayuden a eso, pero también es cierto que si no cambiamos estas ideas, no vamos a avanzar. La tercera idea, por último, es que los hijos son sagrados. Entonces, como son lo más sagrado que hay, todo debes sacrificarlo por ellos. Ellos son siempre lo más importante. Ellos son lo más valioso y nada vale más que ellos. Y esto, en realidad, también es una idea reciente. Antes, pues, la gente tenía un montón de hijos y pues, muchos se morían y pues seguían por la vida. No estoy diciendo que ese es el enfoque que tenemos que adoptar, pero hay aquí un concepto que leí hace poco que me gustó mucho de cómo manejar este tema de tus hijos versus tu vida personal versus tu vida profesional. Entonces, decía esta mujer que en realidad las decisiones que vas tomando por la vida son como esferas, ¿no? Y que hay esferas de plástico que si se caen no se rompen, y hay esferas de vidrio que si se caen sí se rompen, ¿no? Entonces, pues tú estás malabareando todo el tiempo y esas esferas, pues hay unas que tienen que ver con tus hijos, hay unas que tienen que ver con tu vida personal, hay unas que tienen que ver con tu vida profesional. Entonces, no se trata de siempre priorizar a tus hijos, se trata de asegurarte que las esferas de cristal no se caigan. Y hay esferas de cristal que tienen que ver con tus hijos, que tienen que ver con tu vida personal, que tienen que ver con tu vida laboral. Entonces, dices, pues no, tú nada más no tienes las de cristal. Y para no tirar las de cristal, pues se van a quedar algunas de plástico. Si son de plástico, pues ni modo, deja que se caigan. Y así es como ella concebía como cómo priorizar. Y me gustó mucho porque es completamente eso es imposible. Entonces, esta noción de que eso es posible es una locura y es súper, súper, súper dañino para todas. Y además no creo que sea lo que tenemos que aspirar. O sea, no tenemos que aspirar a ser la mujer maravilla o la supermujer. Porque creo que eso a la larga puede tener peores consecuencias. Por supuesto. Entonces, esta idea de tienes que ser perfecta y tienes que sacar todo y tienes que además tener una vida laboral. No, perdón. Si yo quiero que tenga una vida laboral, pues que mi esposo le entre. Y no, pero tener muy consciente de que eso es una idea que viene de un sistema patriarcal que no, pero la razón de por qué te lo quitas. O sea, ¿por qué vas a agarrar un pedazo de cera y te vas a hacer algo doloroso? Así es, ¿A quién estás complaciendo? Pues bueno, ya digo, yo lo hago por complacerme a mí, pero estoy consciente de que esa noción de que eso se ve bien o se ve mal viene pues, de fuera y que no es algo mío y que ya lo tengo muy arreglado. Y digo, ¿sabes qué? Esa batalla no la voy a pelear, entonces yo sí me quito el bigote. De la misma manera y enseñarlos a los dos a cuestionar, a decir qué les gusta y qué no. O sea, siento que durante mucho tiempo las mujeres nos enseñaron a complacer. Entonces, para mí es importante enseñarles que no tienen que complacer todo el tiempo, que tienen que decir que no, que tienen que ser asertivos y asertivas, pero los dos. O sea, porque creo que a los hombres se les enseña a ser como más rudos, a decir lo que no les gusta, hablar fuerte, y a las mujeres a complacer y a sacrificarse y a atender y a todo eso. Y pues no es así. Entonces, yo sí trato como de educarlos los dos de la misma manera, en que sean valientes, que digan lo que sienten y sobre todo a respetar y a validar sus sentimientos, incluso cuando no es lo que queremos escuchar, ¿no? Claro. Pero de ambos. El feminismo no es lo opuesto al machismo, pero tampoco la feminidad está peleada con el feminismo. Entonces, o sea, si te gustan los vestidos y te gusta verte bonita, pues tampoco es malo, ¿no? Sí, no, de acuerdo. Y esa es como la parte que a mí, por ejemplo, me cuesta un poco más de trabajo navegar, que la entiendo y luego la veo. Incluso si ese óvulo ya fue fecundado, la probabilidad de que ese óvulo fecundado termine en un embarazo exitoso es solamente del 50%. O sea, la mitad de los óvulos que ya fueron fecundados, o sea, que ya encontraron esa ventanita de oportunidad, que había un espermatozoide que logró fecundar el óvulo, de todos esos, solamente la mitad se da. Sí, pero en realidad es un porcentaje muy alto de que no funcione. Exacto. Es un porcentaje muy alto, pero también es algo de lo que no se habla mucho. Exacto, y no solo eso, sino que ahora como las pruebas de embarazo son tan sensibles, pues nos damos cuenta que estamos embarazadas o que más bien, que liberamos la hormona que se libera desde el momento de la concepción, es decir, desde el momento en que el espermatozoide fecunda el óvulo, desde ese momento empiezas a liberar la hormona que se detecta en las pruebas de embarazo. Entonces, la prueba puede detectar que tienes la hormona, tú decir, ay, estoy embarazada, y resulta que es uno de estos muchísimos casos en los que sí hay un óvulo fecundado, pero ese óvulo no va a jalar. ¿Y por qué no jala? Por muchas razones. En parte porque nuestro cuerpo es increíble, y lo que pasa es que si ve que el material no jala, o hay algún error, o hay alguna deficiencia, alguna deformación, alguna incompatibilidad, tu propio cuerpo desecha, digamos, ese embrión. Pero no lo desecha inmediatamente. Entonces puede Exacto. estoy haciendo la señal de entre comillas, pero no lo están viendo, pero las pruebas pueden salir positivo, pero en realidad ni siquiera se forma correctamente el embrión, o se empieza a formar. Exactamente. Entonces, esto es súper importante porque si les llega a pasar Como loca, lo primero que hice fue echarme la culpa. Y después pues viene muy fuerte la parte de la desilusión, porque aunque en mi mente estaba, no, pues tranquila, Jimena, esto nunca iba a desarrollarse en un feto bien formado, pues sí, ya estamos muy ilusionados de que iba a tener un bebé. Entonces sí fue como un proceso muy fuerte y creo que no muchos hablan de eso, ¿no? Por eso está la parte de no anuncies tu embarazo hasta que pasen los 3 meses, que ya cuajó el asunto, ¿no? Así es. Pero yo creo que sí, o sea, para mí fue muy importante hablarlo y compartirlo, porque seguro muchas han pasado por lo mismo y no es un tema del cual te tengas que avergonzar, ¿no? Estoy completamente de acuerdo y es súper importante hablarlo y entender que en serio no hay nada que pudiste haber hecho. O sea, en esa etapa no hay nada que puedas hacer para mejorar o empeorar la cosa. Y que si lo perdiste probablemente sea porque tu cuerpo es sabio y pues no, a ese no le tocaba. Otra cosa que es muy importante para levantar los ánimos porque están en esa situación es que de hecho es buena señal de fertilidad. Porque quiere decir que tu cuerpo es capaz de pues, justo liberar óvulos y que esos óvulos sean fecundados. Y esa es la parte más complicada. Entonces, de hecho, hay mayor probabilidad si tienes un episodio de estos que después quedes embarazada a que si simplemente no hay rastros de que estés liberando óvulos que están siendo fecundados. Entonces, esa es una buena. Que las 6 semanas que llevas un embarazo perfecto sin absolutamente ninguna complicación, que ya sabes que estás embarazada, entre el 10 y el 15% de los embriones pues, se terminan desechando. 10 y 15% pues, es muy alto. De un embarazo que parece que todo va perfecto y normal, entonces es bastante alto. Después este porcentaje va disminuyendo y ya para cuando llegas a la semana 12, que es el final del primer trimestre, ya esta probabilidad de perder al bebé se reduce entre 1 y 2%. Y por eso ahí es cuando ya puedes anunciar. Dicen que puedes anunciar Exacto. que estás el día de tu última regla. Okay. Entonces básicamente vamos todas las mujeres desde que empiezas a menstruar, ya vas por la vida con 2 semanas gratuitas de embarazo. Cada mes. Entonces 6 semanas, es que es como se cuenta médicamente, en realidad son 4. 4 de que tuviste sexo, exacto. Okay. 4, sí, porque la fertilización se da en la mitad. Exactamente. Entonces cuando el doctor te dice 6 semanas, son 6 semanas desde tu última menstruación, Ajá. pero 4 semanas desde que tuviste el sexo bueno. El sexo bueno, que espero que sea bueno, pero en el que te embarazaste. Exacto, exactamente. Okay. Entonces, bueno, nada más por si están confundidas, esa es la razón por la que nunca tus cuentas y las de los doctores nunca cuadran. Es por eso, porque el embarazo en realidad se cuenta por ciclos, no de cuando tuviste sexo, ¿no? Ok, más claro. De mi vida antier, creo que es algo que nos pasa. Exacto, y solo para que sepan que no pasa nada porque justo todas las células son idénticas. Entonces, después sí pasa, pero justo en esas 2 semanas antes de que sepas si estás embarazada o no, no pasa nada, porque todas las células son idénticas en ese momento. Entonces, pues si matas una que otra célula por ahí, pues hay otras células idénticas que pueden reemplazar esa función y no pasa nada. Entonces, solo para que estén tranquilas de que si les llega a pasar como me pasó a mí, no se estresen tanto. Y a mí, aseguro muchas. No se preocupen si los diferentes. Entonces creo que hay que encontrar un estilo de doctor o de doctora que vaya contigo. Entonces, por ejemplo, yo voy con una doctora porque a mí siento que como que pues la idea de tener un parto y que pues un señor que pues nunca ha parido pues me acompañe en ese proceso, se me hace rara esa idea. Entonces a mí en general el tema pues, de la ginecóloga siempre he preferido que sea mujer, simplemente por un tema como de empatía. Yo me siento más cómoda con mujeres. Y a mí luego hay también evidencia sobre, ¿sabes? Como que siempre me cuentas sus ñoñadas y a mí esa parte me encanta. No es particularmente apapachadora, pero a mí no me gusta que me apapachen, como que me saca de onda. Entonces te digo, cada quien es diferente. Entonces, no sé, yo se la llegué a recomendar a una tía y mi tía llegó y me dijo, no, pues se me hizo un poco ruda. Entonces, pues sí puedo ver cómo pues igual ella necesita
ha cambiado con los años. O sea, por ejemplo, antes, la generación arriba de nosotras, fumar en el embarazo Era estaba normal. bomba, o sea, Sí, estaba sí, muy sí. bien. Y hay que decir que no, o sea, como que a esa generación tampoco le pasó mucho. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? O sea, fumar es malo, punto. O sea, como que, y tiene consecuencias malas siempre en todos lados. Ahora, si es una mamá que, por ejemplo, yo fumaba mucho, por ejemplo, y dejé de fumar antes de embarazarme justo para que no se me juntara la ansiedad de dejar de fumar con el embarazo. Pero hay mamás que les pasa que pues fuman y se embarazan y pues no dejaron de fumar antes y les causa tal ansiedad que esa ansiedad le hace más daño a su cuerpo que el fumarse un cigarro diario, por ejemplo. Entonces también y el riesgo es real. Ahora, el alcohol y la cafeína no es tan claro. Hay doctores, por ejemplo, en Estados Unidos está la tendencia que te dicen nada, cero, nada de cafeína, nada de alcohol. Y en Europa son mucho más flexibles y es como, pues puedes tomar un poco de alcohol y puedes tomar un poco de café. La realidad es que la evidencia que hay muestra que hay un margen de alcohol, tanto de alcohol como de café, que puedes tomar sin afectar absolutamente nada al bebé. Otra vez, cada mamá y cada doctor pues tiene visiones y perspectivas distintas de si cero alcohol o un poquito de alcohol. Entonces, pues esto también es una decisión muy personal. Yo en mi caso particular, semanas 14 a 27, acá hay un cambio muy importante que es que pasamos de un embrión a un feto. Exacto. Y pues quiere decir que ya están todos los órganos formados. Todavía no desarrollados del todo, pero ya están formados. Digamos como que ya las bases del cuerpecillo ya están establecidas, ¿no? Y también pues aquí es cuando ahora se hace este examen muy profundo como para detectar algún tipo de anomalía. Exactamente. ¿No? Entonces, yo sé que, o sea, me sentía fatal, estaba muy mareada, no me dan ganas. Guácala, sí, pues. Pero en el segundo sí, en el segundo como que otra vez ya me sentía como con más energía, más libidinosa y como que todavía no estás tan grande para que sea incómodo, pero sí tienes como una sensibilidad especial que estaba bueno. Exacto, pues yo sí. Y no por cuestiones de estética, es importante por cuestiones de salud y en el momento del parto, ¿no? Y exacto. Si subes mucho durante el embarazo puede ser que el parto se complique más y también que desarrolles otro tipo de complicaciones. Sí, es más bien como por las complicaciones del tercer trimestre que ya hablaremos de ellas, pero en realidad también no se estresen mucho, o sea, como que si les dio hambre, coman, pues coman y ya luego lo bajarán, ¿sabes? O sea, como que también sí hay que cuidar el peso, sí, pero no hay que obsesionarse por eso porque ya habrá tiempo para atender eso. Entonces, pues en la medida de lo posible, si pueden cuidarlo, cuídenlo, que sepan que la ingesta calórica adicional que tienes que tener son entre 250 y 300 calorías. Eso significa que comer por dos es un mito. Es súper mito. Solamente tienes que si tú no hacías nada de ejercicio y ahora estás embarazada y decides que este es el momento para empezar a hacer ejercicio, pues quizá no es muy buena idea, ¿no? Si tú ya hacías ejercicio, puedes continuar con tu ejercicio y ir viendo cómo te vas sintiendo. Yo sí hice modificaciones, por ejemplo, las cosas donde había como riesgo de caerme, obviamente las dejé de hacer. Parece que no en las fotos, pero en realidad todo lo que hacía estaba yo como muy segura, no me iba a caer. Las cosas de impacto las dejé de hacer, es decir, los saltos y demás, y dejé de cargar gente, porque pues luego en mis ejercicios cargar a menos que no tengas un embarazo complicado, que es como caminar. Sí. Y aquí, o sea, como consejo es mantenerte activa y caminar y mantener fuerte la zona abdominal te ayuda en el parto. Así es, eso era otra cosa que iba a decir. Entonces, para las mamás que hacen mucho ejercicio como yo, una de las preocupaciones es una cosa que se llama diástasis recti, que es que se te abren los músculos del abdomen, ¿no? Se te desprenden, digamos, se separan. Entonces, esa es una de las preocupaciones, porque si no eres cuidadosa haciendo ejercicio te puede pasar esto. Y después la recuperación pues, puede ser un poco tardada y volver a, como a juntar los músculos y demás. Entonces, la recomendación aquí es nada más, es muy importante trabajar el abdomen, nada más no lo doblen y no lo tuerzan. Entonces, pues hay varias. A pesar de que mi embarazo fue muy bueno y como médicamente y físicamente todo estuvo perfecto, como que esta onda de sentir que todo el mundo sabía mejor que yo lo que tenía que hacer y que me dijeran que si el ejercicio no, y que quisieran tocar mi panza, gente desconocida tocando mi panza era algo que me parecía súper perturbador, o que me dieran consejos como no solicitados, como que sentir que no tenía, que de repente perdía agencia sobre mi cuerpo y que la gente podía ya comentar y opinar y andar juzgando, esa parte no me gustó nada. Entonces es muy importante que tengan claro qué quieren, qué no quieren y que se sientan cómodas con ustedes mismas, con su familia y sobre todo pues con sus doctores. La otra es que no se vuelvan locas con las compras, ¿no? Luego como que en esta onda de querer arreglar todo, luego siento que compras muchas cosas innecesarias y siento que cada experiencia es diferente, entonces igual como que algo que para mí fue súper útil, igual para otra mamá no le es tan útil, entonces no se adelanten a comprar cosas que igual y después no van a necesitar, muchas cosas después no se necesitan, entonces como que llévense con calma la onda de las compras. El embarazo que se les recomiendo es que abran un board de Pinterest. Yo abrí uno con mi esposo que es privado, entonces como que íbamos viendo cositas y pues es una especie como de agenda digital para ir guardando artículos, información, ideas, desde ideas para decorar el cuarto hasta información sobre el desarrollo psicomotriz de los primeros años, ya sabes, o sea, como cualquier cosa que les interese es como si ya sabes cómo lo quieres y qué quieres, pues que no te afecte lo que los demás opinen o digan o hagan, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces tú ya, el embarazo es tuyo, vívelo como tú quieras y disfrútalo así, sin importar lo que los demás piensen. Bueno, si no te gusta que te toquen la panza, pues dile a la gente que no te la toque. No, si te quieres echar un vinito que nadie te vea feo, exacto, ¿por qué? ¿No? Exacto. Son como tus decisiones. Y ese sería mi mayor consejo, que lo internalicen como algo suyo y tomen las riendas. De acuerdo, no es fácil, pero después ya que nacen se vuelve todavía más difícil, entonces es bueno ir a ir practicando, pues intentar crear un escudo en contra de la gente que te va a juzgar. Sí, y claro, y para las 28 semanas la probabilidad de sobrevivir es de 90% y para las 34 semanas, que todavía falta un montón, es de 99%. Entonces muchos de estos casos es como si ya ven venir, por ejemplo, que es probable que se adelante el parto, hay una cosa que te pueden inyectar esteroides para ayudarle al feto a que desarrolle los pulmones. Entonces en ese caso sí. Porque, a ver, se supone que un bebé llega a término cuando llega a la semana 38, ¿no? Entonces, después de la semana 38 ya puede nacer y no se considera prematuro. Un bebé que nace antes de la semana 38 se considera prematuro. Que insisto, las probabilidades de que sobrevivas y haya hasta el tercer trimestre son muy altas. Entonces, cambia radicalmente tu vida. Entonces, obviamente, en términos generales, cualquier decisión es mucho más sencilla para las personas que tienen más recursos. Entonces, pues como dices, nada más está acentuando esas desigualdades, porque si de por sí las personas con menores recursos ya se la ven más complicada y tienen mucha menos libertad para tomar cualquier tipo de decisión, una decisión así de complicada y así de estigmatizada y con esa falta de acceso, pues todavía peor, y van a tomar una decisión que pues, básicamente va a terminar de arruinar su vida, que ya de por sí estaba arruinada. Entonces, no queremos fomentar las desigualdades, al revés, pues quisiéramos más bien mitigarlas, y en ese sentido, pues sí, una decisión, digamos, médica que tiene consecuencias tan importantes para tu vida y el resto de tu vida, pues sí sería importante como plantearlo como una necesidad social, más allá del tema individual, porque va mucho más allá de una decisión individual, aunque, insisto, así se plantea el debate. Ok, sí, no, que es como la importancia, o sea, para avanzar en este tema es muy importante cambiar la narrativa alrededor del aborto con el objetivo de pues quitar el estigma, porque si quitamos el estigma alrededor del aborto es más probable avanzar en el aspecto institucional. Exacto. Entonces, pues es que deje de ser un delito, ¿no? En todos lados, esa es como que la más obvia. Pero otra es desestigmatizarlo. Está mucho este discurso de, bueno, sí, el aborto, pero que sea en casos solamente súper extremos, que sea si es el último recurso, que sea solamente, y pues un poco estos argumentos, uno, son súper conservadores y dos, no ayudan a plantear el aborto como un tema de salud y una decisión que puedes o no tomar. Es como, por ejemplo, ligarte las trompas, ¿no? Así. Entonces, el plantear el aborto como un recurso de último, como nada, ¿por qué tú vas a plantear en qué condiciones yo puedo o no puedo, o está bien o está mal moralmente tomar una decisión sobre mi propio cuerpo y sobre mi propia salud y mi propia vida, ¿no? Y lo que va a pasar con el resto de mi vida? Creo que tenemos que plantearlo como que ya existe, por la razón que sea, hay acá un embarazo y la persona que está embarazada no quiere estarlo. ¿Cómo llegó ahí? No tendría por qué importarnos.
aunque no nos guste. No, y que no es una cuestión de moral. No, no es. Definitivamente no es una cuestión de moral. Entonces no hay que poner condiciones. Si tú estás embarazada y ya no quieres estarlo, pues ese es el hecho, Exacto, ¿no? Y, exacto. y no importa tus razones, no importa tus motivaciones. Sí, ¿qué hiciste antes, sabes? O sea, esa es la situación y así tenemos que plantearlo. Si empezamos a poner, pero No andaba de loca abriendo las Exacto, piernas, exacto, ¿no? Eso es exacto. algo como que siempre dicen, pues de, bueno, pues si no querías embarazarte, pues hubiera cerrado las piernas, ¿no? Cuando hay como muchísimas circunstancias que sucedieron para que tú llegaras a una situación. pues yo no sé tú, pero pues la enorme mayoría de las veces que yo he tenido relaciones sexuales no ha sido con el objetivo de embarazarme. No, O sea, claro. Sí, regresando, a mí me gusta así esa frase que dijo la juez Margarita Ríos, ¿no? Que dice, nadie se embaraza en ejercicio de su autonomía para después abortar. O sea, eso es algo absurdo. sí, totalmente. Y uno no sabe la decisión, o sea, no sabe todo lo que está pasando en las emociones y en la mente de una mujer para decidir tomar esa decisión. Y no importa, si lo decide, hay que apoyarla, ¿no? Ajá, y no asumir cómo se supone que tiene que experimentar un aborto una mujer. Yo conozco todo. Aborto. O sea, no se trata como de convencer, porque ya Nuria, o sea, dejó muy claro este argumento de que si tú consideras que el feto tiene derecho y ya es un ser vivo, una persona, un ser humano, pues no, es una discusión de nunca acabar, a la que no nos vamos a meter en esta ocasión. Yo, todas, y de lo que yo las quisiera convencer, es de simplemente respetar, ¿no? O sea, respetar las experiencias personales de cada quien. Y si tú como mujer no quieres abortar, está chido, no abortes, pero no metas a la cárcel a alguien que tomó una decisión diferente a ti. Eso es todo. Sí. Eso es lo que a mí me causa mucha desesperación cuando se inician todas estas discusiones de temas controversiales, ¿no? ¿Por qué todo el tiempo queremos que los demás piensen como nosotros? Sí, ¿Por ¿no? qué? Pero así pasa. Ah, sí, pero así pasa con todo. Sí. Y eso, porque así somos los seres humanos y no vamos a dejar de ser así. Y entonces, pues eso, como no queremos obligar a nadie a hacer nada que no quiera, pues estamos en favor de que las mujeres puedan abortar, porque dado que si no quieren estar embarazadas puedan no estarlo. Sobre todo porque te cambia, si alguien sabe cómo te cambia Son la vida, ustedes, pues, madres, exactamente, son entonces, ustedes. te cambia radicalmente la vida y pues quizá no quieres que tu vida cambie. Se cambia radicalmente la vida y pues quizá no quieres que tu vida cambie radicalmente. Me parece bastante lógico que alguien no quiera que su vida cambie radicalmente por un día tener relaciones sexuales, porque esa es, o sea, como hablando de las batallas, esa creo que es una de las batallas más importantes, separar el sexo de la reproducción. Sí. Porque, perdón, siglo XXI ya no van juntas. No van juntas. Pero es súper interesante, que es que muchos de los abortos son de mujeres que ya fueron mamás, de sí. 1 o 2 o 3 o lo que sean, y se vuelven a embarazar y pues güey, ya, o sea, ya no quieren, ¿no? Y hay Sí. muchas mujeres que toman esa decisión, y también pues es algo que puede ser como muy fuerte, ¿no? Pero es algo que sucede, porque o sea, yo las entiendo, yo Sí, puedo entender. Eso es todo. Y pues la maternidad para mí tiene que ser deseada o no ser. Claro. Pero una maternidad que no es deseada, no puedo pensar en una tortura más horrible que una maternidad no deseada. De verdad, no se me ocurre. Sí, está la lucha en la parte legal, pero también creo que hay una parte cultural muy importante que tenemos que resolver en este asunto del aborto. Sí, para mí como quizás es la parte más complicada, ¿no? O sea, como que pues, como sea puedes cambiar la ley, pero que eso se traduzca en que verdaderamente tengamos la libertad de decidir, pues me parece que hay ahí un camino más largo que recorrer, pero pues ahí seguimos. Ahí seguimos. Y otra vez, si tú no quieres practicarte un aborto, no lo hagas. Pero no metas a la cárcel a la que sí lo quiere, no las juzgues, no las estigmatices y no te metas con el cuerpo y las decisiones de las demás. O sea, Sí. eso es todo. Otro libro que se llama Freakonomics, ¿no? Y es un libro que tiene muchos datos interesantes que mezclan como política pública y economía y lo que sea, pero tienen un dato de que en Nueva York había mucho crimen. O sea, era un estado súper peligroso y luego pues llegó este alcalde Giuliani súper famoso y durante mucho tiempo se le atribuyó que él era el héroe que había acabado con el crimen terrible en Nueva York, ¿no? Y luego este autor dice pues que no, porque él hizo una correlación entre como todo el camino de la legalización del aborto con la reducción del crimen. Y entonces, o sea, lo que se dio cuenta es que como las mujeres no tenían que ser mamás si no lo querían y estaba como más permitido interrumpir tu embarazo, pues entonces había menos pandilleros y menos personas que se dedicaban al crimen porque pues, no eran niños ahí abandonados o tratados mal o con violencia. Entonces, o sea, esto resuena a lo que tú decías, de no hay nada peor que ser mamá si no quieres serlo, y eso también influye en la felicidad pues de las crías, ¿no? De los hijos. Sí, Si totalmente. tú no deseas ser mamá, pues, o sea, probablemente lo vas a hacer peor, ¿no? O sea, no digo que si quieres ser mamá lo vas a hacer bien, pero lo vas a hacer peor y esto repercute también en la vida de la niña o del niño. Sí, totalmente. No, pero bueno, a mí sí me gusta mucho esta idea de las mujeres tenemos la capacidad de saber cuándo queremos o no queremos hacernos cargo de la crianza de un ser humano y eso pues afecta en las dinámicas sociales. Como que esa Sí. premisa a mí me encanta porque Sí, no, claro, o sea, a mí me queda claro que puede ser una relación espuria, que hay muchos otros factores que afectan. Pero la premisa de fondo pero me la gusta. idea, Sí. o sea, la idea me parece muy interesante, como, o sea, sí es cierto que si tú no quieres ser mamá y te obligan a ser mamá y a criar un hijo, pues probablemente no Va a tener repercusiones. Y que en cambio si tú quieres ser mamá y estás más presente o no presente, pero pues quieres hacerlo, quieres criar, pues es más probable que haya hagas más lo personas necesario felices. para que esa persona sí, salga. Sí, y es súper arriesgado lo que estoy diciendo, o sea, entiendo perfectamente todo lo que dices, pero creo que el punto es que no trae consecuencias buenas obligar a una mujer a ser mamá cuando no tiene ganas o no lo desea o no quiere. Totalmente, o sea, eso sí, te digo. Nos quedamos con que la maternidad tiene que ser deseada o no ser, nos quedamos con el respeto a las decisiones de los demás y nos quedamos con la importancia de quitar el estigma alrededor de un aborto. Totalmente. O en la narrativa más pop. Que Y me como parece dices, buenísimo. está terrible porque efectivamente un porcentaje bastante importante de los abortos son de mujeres que ya tienen hijos. O sea, como que dicen, yo ya sé de qué se trata esto, yo no quiero volver a pasar por esto. Pues porque nadie sabe mejor a qué se está metiendo que la que ya pasó por ahí. Entonces, Exacto. sí, ay, no lo tengo acá. Pero bueno, creo que de la tanto Ciudad de que- México, 40%, Sí, una cosa sí. así, ya tienen, Sí, ya se reprodujeron ya antes. sé, Y dices, pero yo por eso no voy a volver a pasar. Sí, pero es algo, como, o sea, Nuria y yo siempre hablamos mucho de, bueno, mala madre, o sea, eso es como el estigma más grande No, de bueno, una sí, mala madre, ¿no? totalmente, totalmente. Pero bueno, o sea, me parece Nos hacen creer que como que embarazarte es súper fácil, que tienes que estar cuidando todo el tiempo de embarazarte, que básicamente es lo que procuramos en nuestra juventud, pasar todo el tiempo no embarazándote. Y la verdad es que ya cuando llegas al punto de sí querer embarazarte, pues resulta que no está tan fácil como te lo habían hecho pensar, ¿no? Entonces, No tiene por qué tener secretos. Y si alguien, cualquier persona, te dice no le digas a tu mamá, como lo primero que tienes que hacer es venir y contármelo. Porque seguramente te diciendo que no digas porque es algo malo. Y cuando alguien te diga no le digas a tu mamá, lo primero que haces es venir y contármelo. Y siempre escucharlo, ¿no? justo acá una estadística es que algo así como solamente 2 o 3% de las veces que los niños denuncian abuso sexual están mintiendo. Es muy raro que los niños hoy no sabemos cómo manejar algo, no inventar, darle pausa y decir, déjame ver cómo manejar esto y voy a regresar contigo y te voy a resolver todas tus dudas. Otra vez, nada más enfatizar que si no se los decimos nosotras, lo van a investigar en otro lado. Sí, Entonces,
sexualidad con nuestros hijos. Entonces, primero, hacer las paces con nosotras mismas y con el tema para poder abordarlo sin tabú y sin vergüenza. Dos, aceptar que los niños van a tener curiosidad y van a hacer preguntas, entonces hay que entender que es perfectamente normal y hay que estar preparados para resolverlas, porque es muy importante darle la confianza a nuestros hijos de que nos van a preguntar absolutamente lo que sea y que vamos a estar ahí para ayudarlos a resolver cualquier problema. Tres, nunca reírse, burlarse o hacerlos sentir avergonzados porque preguntan algo, porque hacen un comentario o porque tienen una conducta. Yo creo que el primer paso es ser muy empáticos y nunca hacerlos sentir mal. Tercero, el cuarto, no sé en qué número voy, pero ya habíamos comentado de la importancia de no tener la conversación y de utilizar estímulos o situaciones para poder tener esa conversación de manera constante desde que son muy chiquitos. Y el último, que para mí es como lo más importante, es la parte de que estén conscientes que su cuerpo es tuyo, que tienen autonomía, que no es no, y que ellos tienen la capacidad de decidir con quién sí y con quién no. Y por último, una cosa que tú dijiste que es muy importante es la importancia de sí tratar estos temas de manera casual, con sinceridad, con honestidad y desde un espacio que no tenga nada que ver con juzgar, pero sí enseñarlos a establecer límites. Entonces, pues creo que la parte de evitar el abuso sexual infantil es muy importante fomentar una relación saludable con el cuerpo y con su sexualidad. Y yo estoy convencida que si lo podemos hablar sin tabúes y sin juzgar y sin vergüenza, les puede ayudar mucho en un futuro a tener una sexualidad plena. Que no tenemos referencias, pero es importante decir que es mejor decir de más que decir de menos, porque si no se los decimos nosotras, se van a enterar por otro lado. Es mejor que aprendan bien y que aprendan de nosotras, en vez de que anden ahí investigando y que les diga quién sabe quién sabe qué. No. De 0 a 2 años. Y acá la recomendación principal pues, son dos. Uno, como decías, nombrar las partes del cuerpo como se llaman. Pene, vagina, vulva, pezones. Es muy importante que sepan ellos cómo se llaman las partes del cuerpo. Uno, para identificar si tienen cualquier tema de salud y que te puedan decir qué les duele, qué les molesta. Y dos, como decíamos, como para prevenir los temas de abuso, que ellas sepan y puedan decir cómo se llama cada parte. Porque si empezamos a poner apodos y luego sobre apodos, pues esto puede ponerse complicado y confuso. Y la segunda es que es normal que se toquen, ¿no? Y entonces es muy importante cómo reaccionamos nosotras cuando eso sucede. Entonces es un buen momento, uno, para aprovechar y nombrar las partes del cuerpo, ¿no? Y dos, para decir que son cosas normales, pero que hacemos en privado y manejarlo de tal manera que no sientan vergüenza. No decirles, no, eso está mal, fuchi, guácala, ¿sabes? Eso empiezan a generar la conexión de que todo lo que tenga que ver con sus órganos sexuales es algo negativo, es algo de lo que deben avergonzarse. Y no se trata de que se avergüencen, se trata de que empiecen a ubicar qué es apropiado y qué no es apropiado, pero sin que sientan vergüenza y sin que sientan que las vamos a juzgar porque lo van a empezar a hacer a escondidas y no necesariamente van a estar entendiendo qué es apropiado y qué no. No, y van a los límites. Entonces, todos los juegos físicos son un buen ejemplo como para establecer el concepto en la práctica del consentimiento. Tú decides cómo interactuar con tu cuerpo con otras personas, aunque sea tu mamá o sea tu papá. Si te estás haciendo costillas y ya no te gustan las costillas, dices no me gusta y se para. Y es importante que estemos conscientes y que respetemos si algo no les gusta y también empujarlas a que digan si algo no te gusta, di que no te gusta. Nada que no te esté gustando debe suceder, nada. Y tú tienes el derecho de decir esto no me gusta a quien sea. Entonces, como dices, no obligarlos a dar besos, no obligarlos a jugar, incluso con nosotros, aunque seamos sus mamás. Es súper importante. Sí, explicando cosas, pues que no están replicando estereotipos de género de las familias tradicionales, o que a fuerzas tiene que haber un papá, una mamá, ¿sabes? O sea, como que hay muchos tipos de familia y hay muchas maneras de hacer las cosas. También, otra cosa que pueden empezar a preguntar a esta edad es cómo se hacen los bebés. Aquí, qué tanta información les damos depende, en realidad, de qué tanto puedan entender nuestros hijos. Y ellos nos van a ir guiando. Entonces, pues en general les puedo responder con, hay muchas maneras y pues dos adultos se juntan y juntan el esperma y el óvulo y así forman un bebé, ¿no? A veces pueden sacar el óvulo de alguien más o el esperma de alguien más y se hace un bebé. Normalmente con esta explicación debería ser suficiente, pero si ellos piden más, se las podemos dar otra vez. Es mejor dar de más que de menos. Si ustedes se atoran y no saben qué hacer, es mejor decir, ¿sabes qué? Vamos a seguir platicando más adelante y se dan ustedes un tiempo para ir a investigar, ver cómo manejarlo. Y algo que recomiendan en todos lados y que es súper útil es comprar libros o buscar material en línea que puedan ir en eso, pero justo entre los 6 y los 8 hay que empezar a hablar de los temas digitales y de compartir información y demás. Otra vez todavía no están ahí, pero es como hablas desde un poquito antes de que lleguen a ese punto para que te escuchen, porque si ya están haciendo algo es más difícil que te escuchen porque ya tienen ideas. Si empiezas a hablar de los temas antes de que llegue el momento es más fácil que te escuchen y que lo integren. Entonces esa es la razón. No necesitas prevenirlo sobre la pornografía, pero sí tienes que estar lista para cuando se la topen porque se la van a tocar. Entonces tenemos que estar listas para explicarlo. Entonces aquí exacto. También a esta edad, de los 6 a los 8, es importante empezar a tener conversaciones más explícitas sobre el tema de abuso sexual. Otra vez no es que sea un tema bonito, pero es un tema que sucede y que ellas tienen que estar conscientes de eso para estar prevenidas y atentas a que si algo suena raro, yo ya sabía de este tema y van a poner focos rojos ahí y van a saber nombrarlo. Y bueno, pues eso es obviamente una herramienta de prevención súper importante porque seguramente si se llegan a poner en riesgo, tú no vas a estar ahí. Entonces ellas tienen que tener las herramientas para poderlo identificar y poderlo nombrar. Claro, identificar, nombrar y también aquí yo te haría énfasis en la importancia de tener abiertos los canales de comunicación. Claro. Por eso me refiero a escucharlos, siempre creerles, nunca tirarlos a locos y si tú consideras necesario investigar más, pero creo que siempre hay que escucharlos. Estuvo viendo, o sea, no tiene que ver con si la persona que lo estaba haciendo consideró que estaba bien o que estaba exagerando. Perdón, no tiene que ver con eso, tiene que ver con tú cómo te sientes. Si tú te sientes incómoda, está mal y punto. Y lo tienes que nombrar y la otra persona tiene que dejar de hacer lo que está haciendo, que te está haciendo y tu mamá y tu papá estamos aquí para apoyarte. Exacto, y para defenderte siempre. Exacto. Entonces, entramos como a las edades un poco más complicadas, que es la pubertad, de los 9 a los 12. Que hay que empezar a hablar sobre, de manera mucho más explícita, porque ya tienen como mayor capacidad para entenderlo sobre sexismo, sobre estereotipos y sexualización de los cuerpos, ¿no? Acá sirven también los libros sobre, empiezan aquí los cambios corporales y hormonales. Entonces, muy probablemente antes de empezar a hablar de sus propios cuerpos, van a empezar a hablar de los cuerpos de las otras personas. Puede ser que, pues, otra vez el tema de la diferencia entre género, sexo y sexualidad. Género es hombre o mujer y eso es algo que socialmente las mujeres tienen el pelo largo y las mujeres se comportan de esta manera. Eso es algo que son normas sociales. Y el sexo es, pues, si tienes pene o vagina. Y la sexualidad es, pues, con quién ejerces tu sexualidad. Entonces son cosas distintas y puede haber ahí un mix and match que es importante que estén abiertos todas contribuyendo a una mejor sociedad con menos estereotipos y menos cosas horribles que suceden. Entonces es importante empezar a hablar explícitamente de este tipo de temas, que son decisiones que está bien, que no hay nada que esté bien o mal y que son las cosas más comunes. Respeto, tolerancia, no juzgar, empatía, ¿no? Exacto, sobre todo es eso. Y que sepan que es una opción, ¿no? Porque también si no saben que es una opción y de repente les presenta esta opción se sacan de onda. Entonces, pues que sepan pero, digamos, si tú hiciste todo ese trabajo del que venimos hablando prácticamente desde que nacen, para cuando llegan a la adolescencia ya deberían tener todas las herramientas. Y aquí, pues, si no has hablado del tema antes, ya tienes adolescentes y dices, oh, ya la regué, qué horror. La mejor estrategia es escuchar y no intentar tener la conversación, porque es la peor estrategia.
cerrar ese punto, Jimena, pero quizá aquí sí convenga hablar abiertamente de nuestras propias experiencias y de cosas que vivimos y que en retrospectiva sentimos que están mal y que pues quizá se las podamos ahorrar. No sé si funcione, pero igual y hablar desde nosotras y nuestras experiencias previas puede ayudarle a nuestras hijas a que no sientan que las estamos choreando, sino es como a mí ya me pasó. Y otra vez, no es el tema de yo te vengo acá con mi sabiduría, sino como que yo No, la cagué. al contrario, ¿sabes? sí, al Pues contrario. igual Como estuve en mil situaciones horribles, quiero que tú tengas ¿cómo llaman? El empoderamiento, no me escucha fatal. La Se escucha sensibilidad, fatal, la pero- capacidad, no sé cómo decir, pero yo sí espero que mi hija pueda hacer las cosas diferentes a como yo las hice por tener pocas herramientas. Exacto. Eso es de opinión. Entonces no es un tema de querer o no hacer cambiar de opinión, Claro. es un tema que los abortos se iban practicando, ojo, desde 1500 antes de Cristo. Sí, sí, no, definitivamente. Llevamos toda la vida practicando abortos y en realidad se criminalizaron hasta el siglo XIX. Claro, pero también, o sea, creo que también estamos en favor de un aborto legal, gratuito y seguro. No significa que queremos que haya más abortos o que estamos promoviendo el aborto. O sea, significa nada más poder darles el derecho a las mujeres a decidir. Y no sé tú, pero yo en la vida, o sea, en la vida me he levantado y he dicho, hola, buenos días, tengo muchísimas ganas de abortar o qué aburrida estoy, vamos a abortar. O sea, no. Sí, no, es un tema de... Creo, te vas a ir a Marte a hacerlo, ¿no? Y estadísticamente, ya aquí tengo los datos y ya no los encuentro, pero ahorita los digo, no hay una diferencia en el número de abortos que se han practicado en países o legislaciones donde es legal o no. O sea, si tú quieres abortar, lo vas a hacer de todas formas. Y entonces es mejor hacerlo en condiciones de seguridad y de legalidad. Ahora, aquí quisiera también... Yo creo que este también es un tema muy, muy polémico, ¿no? Porque si el aborto es una decisión individual, ¿por qué el Estado tendría que garantizarlo y ofrecerlo de forma gratuita y como un asunto de salud pública? Ese es el otro problema de plantearlo como el derecho a decidir, que por definición una decisión tiende a ser como individual. Y muchas feministas lo que han dicho es que si lo planteas así, pues como es individual, pues ni al Estado le toca, ni a los hombres les toca, ni a la sociedad le toca hacerse cargo de nada. Entonces, ese es otro de los problemas de plantearlo como derecho a decidir, ¿no? No estoy diciendo que no se haga, solo estoy diciendo que el plantearlo así, que es muy sexy, ha detonado ciertos problemas. Entre esos, como pues sí, como medio falso dilema de que pues es una decisión personal, yo por qué tengo que estarme haciendo cargo. Bueno, pues porque es un servicio de salud como cualquier otro. Exactamente. Y creo que sacaste y te empiezas a hacer un berrinche, tú explotas y probablemente te terminas gritando o teniendo una reacción violenta que no viene de, a lo mejor desde una persona pensante, sino desde una reacción emocional. Que somos personas con tú, igual que nuestras crías. Pero a mí, o sea, lo que me parece muy interesante de este enfoque de crianza consciente es también dirigir la mirada hacia ti, ¿no? Y detonadores externos. Okay. O sea, un detonador interno puede ser una necesidad básica que no está siendo satisfecha. Llámale, tiene sueño, tiene hambre, tiene calor, tiene frío, pero como no tiene suficiente lenguaje la mayoría de las veces no te lo puede decir. O sea, no tiene desarrollada esa capacidad de identificar una necesidad y poderle poner una palabra y expresarla, ¿no? Entonces, por eso los adultos, que a mí me gusta mucho esa parte, somos como sus traductores emocionales. O sea, le puedes decir, yo sé que no te lo estás pasando bien y entiendo esto, ¿no? Como empatizando desde ahí, aquí estoy, y a veces simplemente colocarte a su altura, y pues si se está revoltando en el piso, si está gritando, pues simplemente acompañas a que la emoción baje. Hay una herramienta que se llama conecta y redirige. Entonces, conectar desde el hemisferio derecho, que es la parte como emocional. Entonces, en el momento en el que validas la emoción, a veces baja como esa irritabilidad. Entonces, es que está atravesando por un momento muy importante que es la individuación. O sea, de sentir que, pues, mamá y bebé son uno mismo. De pronto a los 2 años, un poco antes, dice, soy una persona independiente y además puedo hacer cosas por mí mismo, quiero explorar y entonces por eso me autodetermino y entonces quiero decir que no y quiero hacer lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque biológicamente aparece esa necesidad de luchar por conseguir lo que yo quiero para ser un individuo, pero al mismo tiempo no me puedo regular, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué no se puede regular. Entonces es una lucha interna complicada. Yo siempre hablamos mucho de esto, que también es el tema de las expectativas y de cómo estamos bombardeadas por información de todos lados y pues también hace el asunto de maternar muy complicado, ¿no? Porque justo lo dices, es como ponle atención, pero no le pongas tampoco tanta atención y seas la mamá de helicóptero o no sé cuánto este tema, entonces es complicado regular por sí mismo, ¿no? De hecho, a los 4 años aparecen las neuronas inhibitorias, se llaman, entonces son las que justo ayudan a que empieces a tener conciencia emocional. O sea, yo sé que estoy enojada y en lugar de hacer un berrinche terrible y tirarme al piso, puedo saber que estoy enojada y pedir ayuda o respirar, ¿no? Pero no significa que ya tengo el autocontrol desarrollado al 100, ¿no? Pero sí la intensidad y frecuencia de ese desborde puede ser menor. Entonces es muy importante conocer la etapa de desarrollo en la que están nuestros hijos para que lo que les pidamos corresponda con lo que pueden hacer. La mayoría de las veces los niños no se portan mal porque te quieren molestar o porque no, sino que se portan como se portan porque pueden portarse así. O sea, no se pueden portar de otra manera. Y además buscan algo con esa conducta, eso es muy importante, ¿no? Okay. Oye, acá hay muchos, ¿no? De esos pensamientos automáticos negativos que a veces hay que identificar cuál es. Entonces, si es un pensamiento catastrófico, él debería de hacer esto, debería de hacer lo otro, me dicen tal. Entonces, eso, pues a veces hace obviamente que veas un hecho desde un temor, ¿no? Que podrías tener en un futuro, por ejemplo, futurizar. O sea, también esto de, híjole, es que si no le pongo un límite ahorita en la adolescencia, se va a portar terrible. Y entonces eso hace que digas, no, ¿sabes qué? Ahorita nada, está llorando y se acabó, y a mí no hace caso, ¿por qué no? y ahí se va a portar peor en la adolescencia. Exactamente, ¿no? Porque no le permitiste expresar tus emociones. Pero bueno, el chiste 23% de las mujeres encuestadas respondieron que cambiarían inteligencia por belleza. No. Una cuarta parte, o sea, para mí esto es así como, yo jamás cambiaría un gramo de inteligencia por belleza, pero nunca, o sea, ¿sabes? Como, pero ni un nada, no ninguno. Y que casi una cuarta parte de las mujeres respondan eso me parece súper revelador de a qué le damos importancia. Sí. Porque un hombre nunca respondería eso, sería mucho más difícil que un hombre respondiera, yo quiero ser más guapo y menos inteligente, nadie, ningún hombre diría eso. O bueno, un menor porcentaje creo. Después, 45% estaría dispuesta a someterse a una cirugía estética para mejorar su aspecto y 43% considera que solo las modelos o actrices son realmente bellas. Está muy cañón. Después, otro estudio también en México encontró que 6 de cada 10 adolescentes piensan que serían más felices si fueran más delgadas. Bueno, está cañón. 6 de cada 10, más de la mitad piensa que si baja de peso sería más feliz. Y luego bajan de peso y no son más felices y ahí empiezan los trastornos alimenticios y demás, ¿sabes? O sea, es un problema grave el asociar la felicidad con cómo te ves. Porque cómo te ves no te da más felicidad. Tú crees que sí, pero realmente no. Y es una búsqueda eterna que no te lleva a ningún lado y que es súper peligrosa y dañina para todo el mundo y en particular para las mujeres y las niñas. Después, este es... yo le estaba dando una importancia que no tenía. Y de verdad, para mí eso fue revelador. Sí, para mí también. Yo creo que solemos clavarnos en lo que no nos gusta en lugar de, pues, enfocarnos en lo que sí y aceptar lo que no y continuar. Y eso nos hace mucho más felices que intentar permanentemente estar cambiando lo que no nos gusta porque eso no nos va a hacer más felices y no nos va a llevar a ningún lado. Sí, es muy desgastante y es absolutamente innecesario. De verdad que la mayoría de las preocupaciones que tenemos por cómo nos vemos o por la forma de nuestro cuerpo es innecesaria. O sea, no es lo que importa. Son más las chaquetas mentales que nos hacemos. Y es difícil verlo así, es muy difícil, pero sí es posible. Y cuando tú dices,
¿sabes? O sea, como que tenemos súper arraigado que estar gordo está mal y es motivo para como molestar a alguien, lo cual como que pues solo le afecta más a esa persona y no solamente es hacia afuera, sino también hacia adentro. Yo tengo miedo de yo ser gorda. Y mientras yo tengo miedo de yo ser gorda, no importa que no le diga gorda a nadie, y no importa que no los critique, no importa que no los moleste, si yo tengo miedo de yo ser gorda, necesariamente yo ya tengo un sesgo en contra pues, de la gordura. Y eso es un problema porque nos causa traumas muy cañones que le transmitimos a nuestras hijas, aunque les digamos, no molestes, no digas eso, el cuerpo no importa, todas las formas son bonitas, todas las formas son bonitas mientras la loja no esté en mi panza. A mí, por ejemplo, me impresiona mucho y me da mucho coraje que todos estos modelos de belleza cambian con el tiempo, ¿no? No es lo mismo hace 20 años que todavía en las nubes, ¿no? Como en el siglo XIX. Entonces, la delgadez extrema que estaba de moda en los 90, exacto, ya ha mejorado, ¿no? Ya ha mejorado, ya no tenemos como esas Kate Moss y esas modelos super anoréxicas hablándonos y hay todos hablando de la importancia de que eso no es sano tampoco. Va cambiando, pero aún así lo seguimos manteniendo. Exacto, y eso es lo que está cañón, porque justo ahorita que dices no es sano, una de las nociones que tenemos más arraigadas es que el tamaño de tu cuerpo está asociado con qué tan sana estás. Y eso en realidad está demostrado que no es cierto. Nada más no podemos, como seres humanos, no podemos desasociarlo. Como que lo más confiable que tenemos es la vista. Entonces, pues si tú ves parámetros de belleza y de qué se considera deseable cambian muchísimo con el tiempo. O sea, acá tengo como algunos datos interesantes. Como la primera evidencia que tenemos es en la era paleolítica, o sea, en el 25.000 antes de Cristo, encontraron unas figuritas que como ahorita se considerarían súper obesas gigantes y aparentemente como en esa época, digo, no sé mucha información, ¿verdad? Pero en esa época aparentemente eran como el parámetro de belleza. Después, claro, pero es entendible porque en esa época pues, había poco que comer, entonces también cuando estabas un poquito más gordita, pues era un signo de fertilidad. no, güey, pero esto no es un poquito más gordita, neta, es una cosa, o sea, como está ahí, es impresionante. Te voy a mandar la foto porque es impresionante. Sí. Después, bueno, eso se fue modificando, ¿no? Entonces de repente, pues cuerpos más grandes, cuerpos más chicos. En el siglo XVII, pues están las famosísimas mujeres de Rubens, que las ves ahorita y pues ahorita serían consideradas así abiertamente gordas, ¿no? Y después, cuando empezó, en realidad las super flacas empezaron en los 20, ¿te acuerdas? Como de las flappers que usaban como estos vestidos medio aguaditos, por primera vez empezaron a usar vestidos aguaditos y eran turbo flacas. No se sabe bien por qué tan flacas, ¿sabes? O sea, como que no hay como ninguna razón como en la que todo el mundo coincida, pero empezó justo en los 20. Y justo en los 20, de los 20 a los 50 empezaron los desórdenes alimenticios. Y desde los 20 vamos para arriba y para abajo, ¿no? Entonces tenemos en los 20 a las flappers super flacas, en los 50 tenemos a Marilyn Monroe que tenía más carne, luego en los 60, bastante 70 más carne y era muy sexy, pero luego otra vez. Luego tenemos a Twiggy en lo de los 60. Es que estoy diciendo como Twiggy, pero es Twiggy. Twiggy, ajá, súper flaca. Ahí como que se empeoraron como todos los desórdenes alimenticios. Y de ahí en los 80 subieron un poquito, los 90 volvieron a bajar. Y ahorita lo que tenemos es mucha más diversidad, que también se atribuye a Internet, ¿no? Entonces como en Internet pues tenemos como más variedad de un montón de cosas y más gustos, digamos, disponibles, pues se le atribuye también mucho a eso. Como sea, siguen estando los parámetros. Quiero hacer hincapié que estos parámetros definitivamente afectan más a las mujeres que a los hombres, ¿no? No, exacto. Entonces, pero bueno, esto viene de que pues, las mujeres eran un objeto a ser subastado en el mercado de casamientos. Entonces, mientras mejor te vieras, pues más probable era que alguien se quisiera casar contigo y que pues resolviera tu vida, ¿no? O sea, porque pues ese era medio el deal. Tú te casabas, te reproducías, tenías, ¿sabes? Era como el acuerdo social era ese. Entonces, en ese sentido, pues tú tenías que echarle ganas y se le atribuye a la mujer el que le tiene que echar ganas para verse bien, para ser atractiva, para poder conseguir marido. Agarrar un mejor esposo, sí, claro. Y esto sigue aplicando. Se supone que ya sí, no. Y que ya, pero... Ojalá fuera de antes, pero sigue sucediendo. Y no hablo de Afganistán y los países árabes donde todavía el mercado de novias es una cosa terrible. Es peor, porque en los países occidentales es como sigue siendo un mercado, pero disfrazado de muchas otras cosas. Pero al final sigue siendo un mercado y las mujeres seguimos sometidas a estos parámetros y nos sentimos mal si no lo cumplimos. Exacto, es como si tuviéramos una obligación, pero es que socialmente sí se nos impone esa obligación de cuidarnos, de arreglarnos, de no engordar, de vernos perfectos todo el tiempo y es horrible, o sea, es horrible vivir con eso. Y por ejemplo, en mi caso, insisto, y es algo que solemos hacer. Nos enfocamos en lo que no nos gusta de nosotras, vemos cómo es perfecto lo que no nos gusta de nosotras en las otras, pero todas estamos haciendo, al final todas están traumadas con lo que sea que no les guste de sí mismas, están viendo cómo las otras esa parte la tienen bonita y no vemos lo feo en las otras. Sociales, y está haciendo... Muchas veces decimos que es para nosotras. Yo les pregunto, si ahora en la pandemia ustedes siguen haciendo todas estas cosas, porque si las dejaron de hacer, más allá de que tenemos menos tiempo, pues muy probablemente se deba a que pues, en realidad no es para nosotras. ¿Y cuál es el problema? Aquí quiero regresar como el tema de la crianza. Nuestras hijas están viendo todo esto. Y mientras lo ven, pues van entendiendo y tomando nota y generando parámetros que quedan ya súper arraigados de qué se ve bien y qué está mal, qué es deseable y qué es indeseable, qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer, cómo debo hacerlo, todos los procedimientos y todas las rutinas por las que una mujer, que pues es mi mamá, debe pasar y pues que yo tengo que replicar. Y eso cuando le estaba sometiendo a un procedimiento doloroso, súper doloroso, por el que la niña no quería pasar. O sea, llegamos al extremo de torturar a nuestras hijas por parámetros que están impuestos externamente y no nos damos cuenta y creemos que le estamos haciendo un bien cuando le estamos provocando dolor sin que ella quiera. Me parece espantoso. Sí. Puede obligar a no depilarse, pero lo que sí la puedo invitar es a cuestionar y para mí es muy importante que ella aprenda a enaltecer la diversidad. Sí. Que va mucho en contra, sobre todo en el capitalismo tiene una tendencia a la homogeneización de todo, ¿no? Entonces creo que es muy importante resaltar la diversidad y ahí va a estar, no sé cómo llamarle, pero su valentía de poder decir esto sí, esto no, con las consecuencias que exacto, que como que entiendan cuáles son los costos, tanto privados como sociales, digamos. Entonces, porque pues yo me voy a aventar el tirito de salir a la calle con bigote y esa va a ser mi bandera, ¿sabes? Y esa va a ser mi lucha y mi resistencia. Y está perfecto mientras ella sea consciente de qué es impuesto, porque básicamente, prácticamente todo lo que hacemos es impuesto, y podemos decidir seguir unas cosas y no seguir otras. Entonces, que ella sepa que tiene esa libertad, me parece que es el primer paso. Ahora, y nuestros hábitos. Entonces, lo que hacemos y nuestros hábitos es la parte importante. Y cómo se ve nuestro cuerpo, hay que quitarle importancia. Entonces, otra vez, yo las invito a que no digan, no comas porque vas a engordar, sino no comas porque no es bueno comer tanta azúcar. Sí. Hay que desvincular cómo se ve nuestro cuerpo. Es súper es empezar con nosotras mismas. Exacto. Otra vez, lo hemos dicho como una y otra vez. Aplica para todo. Pero es muy importante porque es el ejemplo. Entonces tú puedes decir misa, pero si tú te ves al espejo y haces caras o le das mucha importancia a la figura de tu cuerpo, es lo que ellas van a absorber, porque así es como funciona la crianza. Entonces, mamás, aquí yo las invito a voltearse a ver a ustedes mismas y a hacer conciencia de sus hábitos y de su relación con la imagen corporal para poder transmitir a sus hijas un enfoque, una relación más positiva con su cuerpo. Así es. Súper importante en todos, pues, porque les es importante la rutina, porque les da certeza y estructura y demás, pero en particular a la hora de dormir es algo muy importante. Sí. Pues a ver, ¿sabes qué? No le vamos a dar. O sea, como que obviamente está esperando que suceda lo que sucedió ayer.
pero no le vamos a acostumbrar a eso, porque yo no me voy a parar a las 3 de la mañana todos los días a darle una leche nueva que yo sé que no necesita. Sí. Entonces, sin haberle leído nada de, no, o sea, como que dijimos, pues ni modo que llore. Y fue horrible, le escuchamos llorar en el monitor, y nos agarramos la mano, y fue así de, no, pues, no, y pues ahí tenía el chupón, pero escupía el chupón y lo aventaba y era de, no, ella quería leche, evidentemente. Y lloró como por 10 minutos, y fueron 10 minutos horribles, espantosos. Sí, me lo imagino. Al día siguiente, a la misma hora se volvió a despertar y lloró, y como que esa vez sí nos mantuvimos firmes, dijimos, no vamos a ir, le escuchamos llorar, no sé, 5 o 6 minutos. Al día siguiente lloró 2 minutos, Y se durmió después. y al cuarto día ya no se despertó. Pues sí, es la constancia. Y a mí, o sea, a mí me gusta este podcast. Pues porque además es lo único que tienen, ¿no? Conforme vas creciendo vas generando parámetros que no sabes ni dónde vienen, pero tú estás repitiendo. Pero cuando no te sabes las reglas, lo único que tienes pues es la lógica. Igual y una no entiende siempre su lógica, pero siempre tiene una lógica. Y la verdad es nuestra forma como, si bien para nosotros creemos que la información es poder, nosotros estamos dándole toda esta información, lo más importante es que la mamá tenga como su propio escucha sus instintos. Así creemos que cuando con este boom de las redes sociales, con toda la democratización de la información, las mamás están todo el tiempo expuestas a muchísima información, a muchísimos contenidos, y es difícil que se escuchen a sí mismas, porque hay demasiada contaminación auditiva. Entonces, te sientes como abrumado de tanta información que tienes que hacer, a veces terminas sintiéndote muy culpable. Entonces, nuestra invitación siempre es escuchen su propia voz, esa es la voz más sabia. Y Me encanta. Está bien, porque son cosas que me brincan a mí, pero la verdad es que a mis hijos no les brincan. Exacto, entonces por eso les invito a recordar a sus madres y padres cuando eran jóvenes y las cosas que les decían de, no, yo esas cosas, pues ya sí somos esa persona, ya somos esas señoras viejitas. Y eso ya no También digo cosas como Jesús Cristo vencedor Exacto. y Madre Santísima, lo digo. O sea, como que recuerden eso, ya estamos ahí. Yo sé que muchas igual se sentirán así, sigo en mis 15, pero pues la verdad es que no. Y ya estamos en una generación donde yo ya escucho a gente de mi edad decir unas cosas súper conservadoras. Ay, ¿cómo es posible que las nuevas generaciones, como de ya, pues ya estamos viejitas? Sí. Y tal vez hay cosas que ya no resuenan con nosotros porque somos de otra generación. ¿Saben qué? ¿Saben qué quiero? A criar o algo así. Sí, porque creo que para poder criar y acompañar primero hay que romper mil cosas dentro de nosotros. Sí, pero bueno, recordar eso, hay que acompañar y no estar ahí intentando imponerles o tratar de, no, deja tú eso, tratar de ser la mamá cool, así como eso es lo peor. No, pero ya me vi, o sea, ya me vi diciendo, ¿te gusta una niña o un niño? O sea, ya me vi pegando. Tiene que ver con la compasión, es no ser tan estrictas con ustedes mismas, van a cometer errores, la van a pegar, pueden pedir perdón y reparar, pero tampoco ser muy estrictas con los demás. No siento que a veces como también esperamos mucho de nuestras hijas que se compartan, que se comporten de cierta manera y no, y pues también creo que no hay que ser tan estrictos. Y ya. Muy bien. tener esa mirada de seres adultos que no estado tener de niños. El segundo sería, pásenla bien, de verdad, traten de divertirse con sus hijos. Los niños están ahorita, hablamos un poquito que son súper finos, son mega divertidos. Y a veces nos cuesta trabajar quitándonos la cachucha del adulto responsable de correr y llegar temprano a la casa y todas estas cosas, pero un día dedíquense a jugar con sus niños, se la van a pasar increíbles. O sea, dejen afuera de la casa toda su celular, toda su celular no porque se lo van a robar, pero en otro lugar y siéntense en el piso y jueguen con sus hijos, se van a pasar muy bien. También se trata que ustedes disfruten de tener a estos niños que llegaron a su vida, que les recuerden que ustedes todavía siguen siendo esos niños que se la pasaban bien. El tercero sería la es que no sé dónde hacer tribu, me siento muy sola. Y la maternidad es algo que se vive en tribu porque uno se siente súper solitaria. Y tener tribu te da esta perspectiva, te deja hablar de lo que estás viviendo, te da este humor, que no estás, que haces las cosas difíciles, pues no eres la única que lo estás viendo, entonces busquen su tribu. Me sentí, ¿dónde fregados busco mi tribu? O sea, no saben la cantidad de mamás que no encuentran dónde hacer tribu. Una, la recomendación sería el internet y todos estos chats de mamás tienen, o sea, todos estos como grupos cerrados, puedes hacer relaciones muy íntimas con otras personas. Créanme que todas están buscando lo mismo, todos nos gusta sentirnos más acompañadas. Entonces, usen el internet a su favor y la tecnología a su favor y busquen esas tribus a lo mejor. Porque yo lo dije, eso es algo que va a suceder. Porque yo no quiero que salga al mundo y lo que diga cualquiera y diga, ok, pues así tiene que ser. Y sepa que cualquier cosa, cualquier idea puede ser cuestionada. Me parece que es algo. Pero es algo difícil también, sí. Pero es bonito, ¿no? Porque, o sea, cuando me retan, o sea, sobre todo el más grande, cuando me dice, a ver, no, mamá, ¿por qué? O argumenta, o la vez pasada, o sea, como que cuando me retan, cuando se me pone el brinco, sí, me llena de satisfacción, porque es como digo, sí, exacto. Y si así lo hace conmigo, qué bueno que así lo haga con cualquier persona que se ponga enfrente con todas las estamos rompiendo paradigmas. Total, lo natural que hubiera, no sé cómo fueron sus infancias, pero lo natural que hubiera respondido mi mamá, mi papá, es porque lo digo yo, porque yo soy el adulto. Y ya no está pasando eso. O sea, esa parte de la autoridad me dice, ¿y con quién se quedaron tus hijos? Y estoy segura que a mi esposo, ex esposo, no le preguntan. A mí por eso me dicen, se están cuidando solos. Siempre les contesto así como, y se sacan, como, pues, ¿cómo que? O sea, además, ¿qué te importa? ¿A ti qué te importa? Exacto, como, ¿quién te dijo que ese era mi trabajo permanente? No poner límites tampoco, o sea, como que los límites son una cosa. La creencia de que una crianza consciente es no poner límites a los niños que hagan absolutamente todo lo que quieran. Pero, o sea, en teoría, en el libro, eso es negligente. O sea, y es completamente erróneo. O sea, si tú lees crianza, siente todo caótico. Si tú le pones límites claros de horarios, de qué cosas sí se pueden hacer y de qué cosas, él siente seguridad en el mundo. O sea, es también los límites le ayudan a sentirse parte de este mundo y irlo entendiendo. Entonces, y es literalmente un juego de mesa. O sea, imagínense que se sientan a jugar un juego de mesa donde no hay reglas o donde puedes cambiar la regla a la mitad del juego. Pues nadie querría jugar, nadie sabría qué está pasando, nadie estaría aburridísimo. Sería aburridísimo. O sea, de hecho, exponerles algo muy importante en la crianza consciente. Se vale equivocar. Claro. Sí, y pedirle perdón a nuestros hijos y ellos que se den cuenta que nosotros aceptamos nuestro error y que también nos equivocamos y que estamos dando un regalo increíble. Sí. O sea, la gente porque ¿qué pasa si en estas otras crianzas que es mucho más autoritarias, los niños no podían llorar, las niñas a lo mejor tenían un poquito más permiso de llorar, pero era completamente una crianza que reprimía, o sea, que los niños, las niñas, los niños tenían que tragar todas sus emociones y no estaba permitido como sacar esas emociones. Que vemos las consecuencias ahora, ¿no? Sí. O sea, porque no va a decir que no, es que vamos a decir que no muchas veces, pero a lo mejor el niño va a tener una reacción a ese, no sé, claro, triste, se va a sentir frustrado. Mi labor es acompañarte durante ese proceso que tú vas a sentir de frustración y de tristeza, no evitarlo. Sí. O sea, nosotros no, porque muchas veces la crianza permisiva es como, ay, no llore, ay, que no pase, pobrecito, ¿no? Le voy a evitar ese sufrimiento para que no sufra, pues ¿qué crees? Le estás dando 0 herramientas, cuando salga al mundo real va a sufrir el triple. Exactamente, totalmente. Menor de edad, primero ponte la máscara tú y después ayudas al menor de edad, porque si no, tú estás ya ahí sin aire y así una persona sin aire ya no ayuda a nadie más. Entonces es súper importante que primero te pongas la máscara tú, como en los aviones, y después ya desde ahí vas a poder ayudar. Un vaso desbordado no le va a servir a nadie, ni a ti ni a tus crías. Entonces sí es muy importante que... Yo también lo decimos súper fácil, pero piensen como sociedad, está demonizado, sí. Y tiene que ver mucho, no nos vamos a meter en género, porque es otro podcast, escuchen el de novia. pero como mujeres, el hecho de ponernos a nosotros en primer plano y de hacer acciones que nos cuidan a nosotros, mala mujer, mala madre, egoísta, o sea, tiene una connotación súper negativa. En cambio, evidencia científica dice que no lo hace bien. No porque ni siquiera va a funcionar en la hora de la casa, tu hijo ni siquiera va a como que empezar a portarse mejor. No te voy a decir por eso. Pero le voy a decir que no lo hagas porque tu hijo es un ser humano y porque tu hijo es una persona y porque ninguna persona
se merece que le peguen y se merece que le efectúen violencia física para lograr algo, para que se vuelva sumiso. Entonces, si tú entiendes eso, que tú también eres una persona, dices, ¿por qué le voy a pegar? O sea, nadie se merece que le peguen. Claro. Y esto que tú hablas, ¿no? Es como democratizar un poco también la crianza, o sea, como entender que los niños son personas. Entonces, ¿cómo se ve esto en la vida real? Porque a veces la teoría suena increíble, Sí. pero la práctica es cuando se vuelve un poco complicado. Entonces, ya vamos a tratar de empatizar con las mamás. Todas las aquí presentes somos mamás y sabemos que a veces pues, si nos desbordamos, si llegamos súper cansados porque tenemos muchísimos problemas que estamos cargando, no tenemos tampoco formas de canalizar ese agua, no tenemos formas de sacar esa agua. Entonces, literal, otra vez llega a las 8 de la noche, o llega a las 6 de la noche, o llega a la hora que quiera, y pasa algo muy chiquito que nos detona. Literal, la gota que derramó el vaso. Literal, sí, literal. Y se desborda el agua y hacemos cosas que no estamos, o sea, no somos Y después nos sentimos muy culpables. Es súper Es horrible. A mí es horrible sentirte culpable después de que pierdes el control por algo que ni siquiera era tan importante. Exactamente. Y luego como la parte de reparación o eso, pues ya se vuelve muy complicado. Yo me quedo sintiéndome mal 3 días. Pero, ¿y qué piensas? Abrumar. Y la mejor manera de que aprenda, de que entienda que la carga mental es literalmente que la viva. Que la viva, porque Estoy de acuerdo. no, si no, no hay manera de que la vaya a vivir. Ahora, ¿cómo llegar a eso? Está complicado. Sí está complicado y creo que no todas las mujeres estamos en la posibilidad de poderlo llevar a cabo de manera pues tan efectiva. Pero creo que es importante sí darnos cuenta de qué implica y de los costos que tiene el poder cambiar las cosas. Pero creo que sí se pueden cambiar. Sí creo también que la única manera es dejar que ellos lo hagan completo. Sí. No darles la opción, no estarles recordando si se te olvidó, amigo. Y pues es tu culpa, Claro, porque se te no, olvidó a estoy ti. súper de acuerdo. Deben ser más independientes con sus cosas. ¿No? Y que aprendan a asumir esas cargas y asumir las consecuencias de cuando no lo haces. Si tú te acostumbras a que tu mamá te resuelva todo, pues Exactamente. te vas a acostumbrar a ser una persona a la que le resuelven las cosas y que cuando algo sale mal nunca es culpa. Porque pues si yo no me responsabilizo de lo que tengo que hacer, claro. pues nunca, si las cosas salen mal, nunca van a ser mi culpa. Y de verdad, ese no es el tipo de personas que queremos dejar en este mundo. Al menos no yo. Claro, no, y yo tampoco. Y creo, o sea, que también no tenemos nosotros que estar por el mundo resolviéndole la vida a todo el mundo, ¿no? Y Está compuesta por dos partes. La primera es la cognitiva, que es decir, pensar en todas las cosas que hay que hacer, en todas las responsabilidades, en toda la organización de cosas que tenemos que hacer, en las compras, ¿sabes? O sea, esos post-its mentales que tenemos, esa es una parte de la carga mental, ¿no? O sea, tienes que tener consideración de un montón de cosas que no se ven, que están en tu cabeza, pero que te ocupan tiempo, te ocupan esfuerzo y te quitan tiempo y esfuerzo para otro tipo de actividades, ¿no? Esa es la primera. Y la segunda es la parte emocional, es la carga emocional. Entonces es, pues, mantener las emociones de la familia, pues, más o menos en orden, preocuparte las tuyas, las de tus crías, preocuparte por cómo le va a tus crías en la escuela y si regresan de la escuela y las ves medio raras, ¿qué onda? O si, ¿sabes? O sea, como estarte preocupando por eso y estar al pendiente de todo eso, esa parte, pues, es la carga emocional. La intersección de estas dos es lo que le llamamos carga mental. Entonces quiere decir que, o sea, toda la parte de preparar, organizar, anticipar, tanto las acciones concretas como lo que se va a venir, como lo que ya pasó y cómo va eso, tanto de actividades cotidianas como de la parte emocional de toda la familia. Entonces, esto es muchísimo trabajo. Un buen ejemplo, vas a coordinar y eso consume todo tu día. exactamente, que es como esta visión más estratégica, ¿no? Y me gusta que lo lleves al ámbito laboral porque creo que lo ilustra perfecto. O sea, cuando tú piensas en una empresa y en la organización de una empresa, hay personas que se dedican a planear, a organizar y a este trabajo estratégico. Y esas personas no operan, no hacer. Y nosotras hacemos las dos cosas y es cuando todo se empieza a salir de control. Exacto, porque te quedas sin tiempo. O sea, si en un trabajo la persona que coordina no se espera que haga y coordinar ya es suficiente trabajo, imagínate que tienes que llegar a hacer todas las actividades que tengas que hacer en tu vida más allá de tu familia y luego además tienes que hacer toda la parte de coordinación y toda la parte operativa, pues evidentemente te vuelves loca. Tan es así que la evidencia indica que en términos generales en las relaciones heterosexuales los hombres de una familia están mucho más contentos con la vida familiar y con la crianza que las mujeres, porque pues tienen mucha menos chamba. Y el problema es que pues, la carga mental, como todo pasa dentro de tu cabeza, no se ve y es súper difícil de medir. Exactamente. La sociedad y parte de ese castigo se ve reflejado en ti, en las culpas, ¿no? Sientes culpa porque sientes que estás haciendo las cosas mal. ¿Por qué? Porque el mundo entero a tu alrededor te está diciendo que estás haciendo las cosas mal. Y pues esa es justamente la parte que habría que cambiar y que es muy difícil de cambiar porque muchos de los elementos que están ahí, uno, los tenemos normalizados y dos, son invisibles. Entonces es muy difícil medir y identificar algo que es invisible, que tenemos tan normalizado. Porque esas tareas no se ven. Es como la carga mental es invisible, no se ve cuando la haces, pero sí se ve cuando no la haces. ¿Me entiendes? Porque si tú dejas de hacer todas estas labores de planeación, todo se convierte en un caos. O sea, todo se desmorona y se cae y es un desastre. Pero si la haces, implica mucho trabajo y no se ve. Entonces, es algo relacionado con tus crías, a quien van a buscar es a la mamá. ¿Por qué? Porque se espera que la mamá sea la encargada de eso. Entonces, pues la mamá se termina haciendo cargo de lo que el mundo entero le dice que se tiene que hacer cargo. Y el mundo entero es literalmente el mundo entero. Tus vecinas, la gente de la escuela, la gente de los espacios públicos que ni te conocen ni sabe cómo opera tu familia, asumen que es la mamá la encargada de hacer todas estas cosas. Entonces, lo que termina pasando es que la mamá, de hecho, pues se termina haciendo cargo de estas cosas, le guste o no, porque siente que así es. Y pues nada más replica lo que ve a su alrededor. Entonces, pues es súper complicado de ver porque lo tenemos súper normalizado, porque eso es lo que se espera de ti y si lo haces distinto, hay un castigo social, se le llama, ¿no? cosas sucedan, se necesitan hacer muchas acciones previas que muchas veces no se ven y muchas veces, si no es que la mayoría, si no es que todo el tiempo, en labores de crianza y doméstica, eso recae en la mamá y tenemos que ponerle un alto, porque si no, las que estamos sufriéndonos, frustrándonos y abrumándonos somos nosotras. Totalmente. Y que la única solución para poder compartir la carga mental es compartiendo las responsabilidades integralmente, en su totalidad, con los 4 pasos que esto implica, no solamente con... Y eso exactamente cómo se ve. Entonces te van a ver como pues una mujer que se dedica a toda la carga mental, entonces toman ellas también nota mental de, ok, le toca a las mujeres hacer todas estas cosas y pues no importa lo que les digas, lo que van a replicar es lo que están viendo. Entonces si no cambiamos nosotras, no vamos a poder educar a nuestras crías para que lo hagan distinto. Y no solo eso, sino que es otra vez achacarnos la culpa de que te toca a ti educar para que las cosas cambien. No, te toca a ti cambiar y ellas irán cambiando lo que puedan cambiar que les toca a ellas. Pero como que no se vale decir que nos toca a nosotras educar a todo el mundo para el mundo mejor. No, nos toca a nosotras cambiar lo que nosotras podamos cambiar en la medida de nuestras posibilidades y eso tiene que ir avanzando así. Pero no estar esperando que de la nada, sin que, bueno, mi situación ya no puede cambiar, pero pues voy a educar a mis crías para que eso no tiene sentido. Y no podemos cada vez y intentar empezar poco a poco a romper con estos ciclos y hablar de estas cosas para que no te sientas como una loca de ay, exploté y le dije una cosa que no venía al caso. No, yo creo que venía al caso. Igual las formas se pudieron haber modificado, igual puedes empezar a comunicar distinto, igual pueden encontrar mecanismos para empezar a platicar las cosas y a decir, va, ¿sabes qué? Todas las cosas extras de la escuela te van a tocar a ti. Si tú no tienes, entonces es una app que se llama Trello, Trello, y pues tú pones unas tarjetitas, lo que está bueno es que los correos los puedes mandar directo ahí. Entonces como, y así más. Entonces como, esto te toca a ti, ya, o esto me toca a mí, te lo asignas. Project management doméstico. Tal cual, y pues ya, te desentiendes, yo ya lo puse, ya lo asigné, y si alguien quiere cambiar las cosas, pues eso va a empezar a detonar conversaciones que se requieren para que las cosas salgan. Van a salir muchas cosas mal, es importante aclarar eso, van a salir cosas mal. Dejen que salgan mal al principio, pero después ustedes van a estar mucho más liberadas, y van a ser mucho más felices, y van a tener más sexo. Y van a tener mucho más sexo.
nos va a servir como para estructurar todas estas ideas, viene de Wittgenstein. Wittgenstein fue un filósofo austriaco de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que tuvo una idea bastante revolucionaria y que nos va a ayudar, insisto, a esto, que es cómo le hacemos las personas para comunicarnos, para comunicar ideas. Entonces, lo que él dice es que en realidad, aunque nos comunicamos mediante palabras, estas palabras lo que hacen es que detonan imágenes mentales sobre cómo son las cosas en el mundo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, decimos, fui al doctor, eso que estamos diciendo detona una imagen, y esa imagen normalmente es literalmente un doctor hombre. Entonces, cómo usamos el lenguaje sí influye en cómo pensamos y en qué asumimos de las cosas. Aquí que hacer un He cambiado radicalmente Salud, de hermana. opinión. Salud, hermana, porque a mí me pasó igual. O sea, a mí me pasó igual antes, ¿no? Hace unos años yo también decía, bueno, de toda la lucha que tenemos que hacer en cuestiones de género y en búsqueda de una igualdad, el lenguaje no cambia nada. Y el lenguaje como que no es tan relevante cuando hay cosas mucho más importantes como que, güey, o sea, nos están matando, ¿sabes? Pero también cambia. El acertijo va. Un padre y su hijo viajan en coche y tienen un accidente grave. El padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia, para lo que llaman a una eminencia médica. Pero cuando entra en el quirófano dice, no puedo operarlo porque es mi hijo. ¿Cómo se explica esto? Ya lo había escuchado. Entonces, seguramente, o sea, porque fue muy controversial. Sí. Bueno, la respuesta es que la eminencia médica pues, es la mamá. Lo que es impresionante es que 86% de quienes estudiaban psicología en la Universidad de Boston en 2014, 86% no supieron responder. Y no supieron responder porque cuando escuchamos que hay una eminencia médica pensamos en un hombre. O sea, literalmente la gente, o sea, antes se les ocurría responder cosas como que el fantasma del no sé qué, ¿sabes? O sea, como historias Pero qué completamente cañón, inverosímiles. que antes pensaban en que la eminencia médica podía ser una mujer. No, Piensas en un fantasma. Sí, sí. En 2014, Sí, sí. o sea, ya habíamos salido de la universidad nosotras en 2014. O sea, esto es gente más joven que nosotras, que no se les pudo ocurrir una respuesta. Entonces, si no es importante el lenguaje, y, o sea, y esto a lo que nos remite, insisto, es a estas imágenes mentales que tenemos. Las eminencias médicas son hombres. Y si seguimos utilizando el lenguaje de esa manera, pues seguimos reforzando estas imágenes mentales. Entonces, acá nada más y en todos los ejemplos, porque de verdad son cosas súper interesantes. Entonces, un ejemplo nada más rápido. Por ejemplo, puente. Puente en español es masculino, pero en alemán es femenino. Entonces, puente, si tú le preguntas a una persona que habla español, defíneme un puente. O sea, ¿cuáles Un son puente es algo que conecta un lugar a otro y las características? O sea, fuerte, útil, resistente. Ok, fuerte y resistente son las dos más comunes que suelen decir las personas que hablan español, pero las personas que hablan alemán, ¿sabes cómo lo definen? ¿Qué dicen? Como estilizado, elegante. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Bueno, qué cañón. Ajá. Porque lo mismo pasa con el sol y la luna, justo en alemán. Porque en alemán el sol es femenino y la luna es masculina. Y la concepción es totalmente diferente. Exacto, entonces, pues, o sea, y hay un montón de vías. Entonces, como tenemos idiomas que tienen también artículos femeninos y masculinos y que están al revés, ahí es donde nos damos cuenta que en realidad cómo una concebimos el construcción, mundo claro. está influido más allá de cómo se utiliza el idioma y de si en esta palabra, porque el español dice que este artículo es masculino o femenino, el cómo concebimos el mundo está influido, o sea, está influenciado completamente por los estereotipos que tenemos asociados al género. Claro, entonces aquí es importante decir, ya para cerrar esta parte de los ejemplos, que no es una cuestión solamente de gramática, o sea, es una cuestión de ideología y que esto influye y es importante tomarlo en cuenta. Entonces, bueno, y entonces, Todo en femenino, ¿no? Es el argumento de, bueno, están haciendo lo mismo si hablas todo en femenino, en vez de utilizar como la E. sí, o sea, pero el punto es que llevamos miles de años hablando del masculino universal y ahí me remito otra vez a la imagen mental, por eso me gusta empezar con el concepto de imagen mental, de que siempre estamos pensando en hombres, ¿no? A menos de que sean cosas muy específicas como la maestra, la enfermera, no cosas otra vez, los estereotipos asociados a las mujeres. Pero si no es eso, estamos todo el tiempo pensando en hombres. Entonces, para mí usar el femenino pues ayuda a romper con esa imagen. Y si te dicen, ay, no me estás incluyendo, pues en el masculino técnicamente a mí tampoco me estás incluyendo. Tan es Lleva muchísimo que tiempo nuestras siendo imágenes así. mentales pues son de hombres, lleva muchísimo tiempo así. Y perdón, pero si los hombres se sienten insultados por ser referidos, o sea, en femenino, pues ahí sí tendrían que revisarse ellos. O sea, yo no me ofendo si se refieren a mí como un hombre, pero un hombre sí debe ofenderse si se refieren a él en femenino. ¿Por qué? Porque las mujeres somos inferiores. Porque No, es claro. abiertamente reconocer su machismo si se sienten ofendidos. Porque hablen de una eminencia, ¿no? O unas doctoras buenas y en la imagen no aparezcan los hombres. Exacto. Entonces, como que si se sienten ofendidos, pues ahí más bien lo que está hablando es su machismo. Porque Y en el habrías de mundo, ofender. como se habla en el español. Y en ese sentido, por ejemplo, en varios países de América Latina, como en Argentina y en Chile, hay varias organizaciones de la sociedad civil, incluso algunas entidades públicas y universidades que han incorporado la E, ¿no? ¿Por qué? Porque dado que, como decíamos hace rato, tenemos el artículo femenino y el artículo masculino, no tenemos ningún artículo neutro. Hay demás que sí lo tienen. Entonces, como para incorporar un artículo neutro, se utiliza la E, ¿no? Que no, en efecto no existe formalmente, pero yo creo que después de un tiempo se va a empezar a integrar y probablemente en muchos años eso incluso llegue a la RAE. También eso sí que insisto, ya en varias universidades, por ejemplo, en las facultades sociales de la Universidad de Buenos Aires, ya se integró la E, ¿no? Entonces ya las tesis se escriben en E y demás. Entonces, bueno, es algo que empieza a cambiar. Obviamente, quienes empiezan, pues están siendo muy transgresoras y es algo que tiende a verse mal, sobre todo como desde una perspectiva muy conservadora, donde quieres conservar todo exactamente como está. Pero la realidad es que eso ¿Por nunca qué? se va a ¿Por qué? hacer. ¿Verdad? ¿Por qué querrías conservar todo como está así? Es brutalmente injusto, ¿no? Y si tiene como, por eso a mí, otra vez, como volviendo a cómo incomoda el uso del lenguaje inclusivo a muchas mujeres, ¿no? O sea, hay muchas mujeres Como las niñas son tan buenas en matemáticas como los niños, puede parecer que que estás haciendo algo bueno. Puede ser que tiene intenciones buenas porque le estás dando algo positivo a la mujer, pero en realidad es asumir que se asume que no lo son. Exacto. Porque así es la concepción. tan buenas como los niños, Sí. entonces quiere decir que estás asumiendo que los niños son los que son buenos y tú pues medio que los andas queriendo alcanzar. Entonces, esos fraseos tan sutiles que pueden parecer como Con buenas intenciones, con además. buenas intenciones, exacto, en realidad pues sí se ha demostrado que son que pueden resultar en muchas ocasiones contraproducentes. Entonces, todas estas no, estamos todo el tiempo se ha atentado con el uso correcto de todos los idiomas. Los Claro. idiomas van cambiando con el tiempo. Si no, Y insisto, yo prefiero que se hablaríamos adapten con éxito a cuestiones de justicia, de inclusión y de igualdad, a que se adapten a conectar. y totalmente siempre hay otras formas de Y conectar. siempre es muy personal la manera de Sí, conectar. sí. O sea, yo no conecto con mis hijos de la misma manera que tú conectas con tus hijos, de la misma manera que otros conectan con Ni que tu esposo, ni que el mío, ni que no, o sea, cada y persona no, y encuentra si su no manera. haces colecho no está tu vínculo perdido por siempre. Aunque haya banda rara que te haga. Como si no haces lactancia tampoco está como perdido tu si no vínculo para pares, siempre. pares. Exacto. O sea, si no salió tu hijo de tu Si no cuerpo, sale volvía de tu a cuerpo, natural. tampoco es cierto que no puedas generar Sí, vínculos. O sea, todas sí. esas cosas. Si alguien te dice que el vínculo desaparece, o que lo estás formando para siempre, jamás es un hecho científico, no le hagan caso, porque eso Y es puede haber súper personas falso. que duermen todas las noches con sus hijas y no generan un vínculo. O sea, el vínculo está súper jodido. Entonces, como no que es un factor. exacto. Lo que no. te acomoda, lo que te funciona a ti como familia es lo más importante. O sea, eso es lo más importante y no dejen que nadie les diga lo contrario. Porque hemos sido muy insistente en este podcast con eso. Tu maternidad es tuya y todas las maternidades son diferentes. Entonces, vívela como tú quieras, con lo que mejor te funcione y olvídate de lo que digan los demás. Estoy de acuerdo. Y bueno, A decirle, porque también creo que es una exigencia que también se les impone a las mujeres, ¿no? Sí. Como eres mujer, tienes que ser fértil, ¿no? Como incluso todos los estándares de belleza tienen que ver con tu fertilidad y vales más como mujer si eres muy fértil y se te dan esas cosas. Y si te cuesta trabajo embarazarte por cualquiera que sea la razón, pues te hacen sentir culpable otra sí, vez. te ¿no? sientes como un objeto dañado. Sí, ¿no? exacto. Porque
la vez pasada que embaracé y pues ya no le entro, ¿no? Y a muchas mujeres les cuesta trabajo embarazarse y se sienten muy mal y es un proceso como muy estresante. Y además como que cada embarazo es completamente diferente, ¿no? O sea, como que yo de verdad conozco todas las combinaciones del primer embarazo súper complicado y el segundo súper fácil, al revés, los dos súper fáciles, los dos complicados, o los tres, o los del uno, ¿sabes? O sea, como que cada embarazo es algo distinto y entras de verdad a un túnel oscuro donde no sabes cuándo va a estar la salida, cómo va a ser la salida y cómo te va a ir en ese camino. O sea, es algo que da miedo y que de lo que como que no podemos hablar mucho porque pues es natural y pues es lo que te toca y es lo que, no, o sea, no sé si los hombres hipotéticamente pudieran embarazarse, siento que habría muchas menos crías, ¿sabes? Solo porque no estaría cero. No es radical. Yo siento que no es radical. Eso es lo que yo coincido contigo. Pero he estado en espacios donde me ven así como de, bueno, pero una nalgada de vez en cuando pues es necesaria. Y yo es como, no, ni una. Nunca nada y yo no. Ni un manazo, nunca nada y yo no. Es más, ni siquiera como sostenerla físicamente con fuerza, ¿sabes? Me parece aceptable. Como que no me parece aceptable. No me siento cómoda. Y en eso sí es política estricta Sí, de cero golpes. claro, no, sí. Y suena radical en muchos espacios. A mí también me sorprende y me pone un poco triste, pero esa es la realidad. O sea, podemos vivir en una burbuja, pero si te sales de esa burbuja, esa es la realidad. Entonces, Es sí. triste, es triste, pero bueno, el punto de mi segunda. Pero siento que es digo, balancear entre que aprendiste cómo hacerlo mejor y quererles dar las mismas oportunidades y como el mismo contexto y como, no, o sea, no es un estrés que tienes, como que tengan un poco lo mismo, no Sí, darle pero no, más. o sea, no tan radical como le doy de comer. No. Pero sí, o sea, sí, pues no puede ser igual, son Me queda experiencias claro. totalmente diferentes. Sí, ¿no? sí, y yo sí. lo veo también mucho en mi relación con los dos. Claro. O sea, yo me llevo muy diferente con los dos y los dos son mis hijos y estamos Pues porque son personas distintas. pero me llevo diferente con los dos y eso pues también es un proceso muy enriquecedor. Sí, a mí la verdad me entusiasma, pero sí siento que también hay muchas presiones con esta onda de no debes tener favoritos, que no es que sean favoritos unos a otros, es que son personas distintas, ¿no? Diferente. O sea, que creo que es súper válida la experiencia de maternar, porque otra vez no podemos seguir una receta de cocina para la experiencia y la interacción entre dos personas que pues, son únicas. Entonces, creo que la intuición juega un papel importante. O sea, sí juega un papel importante, pero también lo hemos dicho. Este rollo de que sigue tu instinto maternal, No, vas a saber instinto, qué hacer. sí, no. O sea, no. Hay mil veces que yo estoy en situaciones que no tengo ni puta idea qué hacer o cómo resolver y me enfrento con eso día a día, sobre todo entre más crecen. O sea, Sí, creo que sí. sí, ya hablamos de la hueva que es el principio de los pañales y los procesos y todo eso, sí, pero creo que conforme van creciendo, sí hay ciertos problemas que se vuelven más complejos, ¿no? Sí. Porque al principio es bueno, pues se rozó, no sé qué hacer con esta rosadura, tuviste mucho Horrible, fue sí. horrible, no sé qué hacer con el tema de la rosadura, pero es más como que tienes soluciones y lo puedes resolver, pero cuando ya empiezas como a cuestiones más complejas, conforme van creciendo, conforme van desarrollando su personalidad, pues también se vuelve muy complicado y no sé qué hacer, o sea, cuando a veces tienes las respuestas, pero hay situaciones en que cuando no tienes la respuesta, seguir tu intuición te puede dar luz. Justo a eso me refería y creo que sí es muy importante y fue muy acertado que sea la distinción. No estoy hablando de instinto maternal, estoy diciendo que temas de crianza, mamás, papás, personas que crían, de repente pues te quedas sin parámetros y tienes que tomar una decisión a partir de lo que sabes y lo que sabes es que conoces a la cría y entiendes la situación y a partir de eso tienes que actuar y esa es literalmente la información que tienes y no hay una receta para navegar eso más que tu intuición y la información con la que cuentas y pues a veces nos tenemos que agarrar de eso. Sí, no, y tú sabes, o sea, nadie conoce tu familia como tú, ¿no? Y esto que toda mi atención en mi primer hijo. O sea, absolutamente toda. Más que nunca. O sea, sí fue como muy consciente en hacerlo. Porque decía, bueno, o sea, no es que vaya a abandonar a esta otra que acaba de nacer. Pero ni siquiera se da cuenta de que es una plastita, pues le doy de comer, la duermo, me la pongo de flan y algo, pero no volqué toda mi atención en ella. Al contrario, como muy conscientemente jugaba más con el otro, estaba más con el otro y absolutamente toda mi atención estaba con el otro. Porque estaba como este mood de, bueno, ya necesita nada más como que la cargue tantito, comer y que le cambie el pañal y dormir. O sea, no es como necesita más. Y este niño que tiene 3 años, pues necesita mucho más. Y entonces me volqué totalmente toda mi atención con el otro. Funcionó muy bien. O sea, funcionó muy bien porque o sea, el crío Darío nunca se sintió celoso, nunca se sintió desplazado. Al contrario, como él lo sintió al revés, él sintió, bueno, cuando llegó mi hermanita, pues mi mamá me dio más atención. Y entonces yo creo que eso fue algo muy bueno porque pues entramos muy bien en esta dinámica, claro, ¿no? Entramos muy bien en esta dinámica y digo, no, ya sé que va a cambiar, ya sé que los hermanos se pelean, ya sé que todo va a ser, pero ahorita pues ellos van bien y nunca pasó por esta parte de celos. Entonces, o sea, en resumen, mi consejo es que cuando venga el segundo bebé, le hagan más caso al primero. Creo que es una cosa y es contraintuitivo, pero tiene mucho sentido. Porque yo he platicado con muchas mamás y decían, no, pues es que mi hijo se sintió celoso y tenía como incluso actitudes medio agresivas con el nuevo hermano y hermana, Sí. pero porque toda atención se va a recién nacido. Porque el recién nacido obviamente requiere atención, güey, es una friega, es una friega, pero es contraintuitivo, pero me resultó bien. Entonces, a las mamás que están en esa situación, que están a punto de recibir al segundo bebé, o sea, mi consejo es que vuelquen su atención en el primero. A mí me encanta tu consejo, sobre todo porque, insisto, a mí la interacción después de los 2 años me parece mucho más divertida que antes de los 2 años, pero bueno, esa soy yo. Insisto, yo sé que te gustan los bebés, a mí solo nunca me ha gustado. Sí, no, ya sé. Yo te entiendo. Ahora que Pero bueno, pues pero sí. mamás, a ver ustedes, o sea, yo quiero también que sea un espacio de reflexión para ustedes, para que digan, bueno, van a tener otro bebé, no lo van a tener. ¿Por qué lo van a tener? Porque también se vale decir no. No puede tener otro, o sea, ya con uno tuve, no voy a tener otro. Entonces, pues que reflexionen por qué sí y que estén muy seguras entrar en la segunda aventura o la tercera, no sé cuál. Yo si fuera, o sea, como que mi única razón para solo tener una hoy, o sea, de cómo veo las cosas hoy sería por dinero. Ah, no, es que es un tema. O sea, no es mínimo. No es mínimo, es literal el doble. O sea, como que no. Sí, no, o sea, no es marginal. No, es marginal. Sí, es el doble. Sí. O sea, sí es el doble y sí es un tema. Sí es un tema. Entonces, bueno, el tema del dinero creo que para mí. No pienso en las restricciones de 2. Sí, exacto. No es que te dan descuento. Creo que te hacen compartir el cuarto, pero ya no voy para allá. Sí, no, definitivamente. Pero sí, 13 años y, pero tenemos relación de hermanos. O sea, como sí, obviamente distinta a mis otros hermanos que nos llevan mucho menos, pero hoy, o sea, ya más grandes y pues nos quedan todavía más años por vivir, espero yo, pues realmente no hace tanta diferencia. Siento que también nos enfocamos mucho en pensar en su relación cuando son, o sea, en los primeros años de vida y en realidad es una relación que va a continuar toda su vida. Entonces, cuesta trabajo pensarlo así, pero sí, realmente creo que no es tan importante los primeros años como luego le damos como esa importancia en cuanto a la relación de hermanos y cuántos años se llevan y no. Siento que nos clavamos mucho en detalles que tal vez no son tan importantes. Estoy de acuerdo. No, entonces, ese es el primer punto. Es un error asumir que cuando te vuelves mamá tienes que dejar la vida loca o tienes que sentirte mal por hacerlo o tienes que arrepentirte por todos tus pecados. O tienes que esconderte. Tienes que esconder. No, madres. No, o sea, eso está muy mal. Pero otra vez, esto tiene que ver con la idea romantizada de ser mamá. De que por ser mamá tienes que ser lo más cercano que puedas a una santa. A una monja. A una monja. Somos mamás, pero seguimos siendo personas, seguimos siendo mujeres y además tenemos sexo. Exacto. Es que creo que sí, también esa parte, ¿no? O sea, tú sigues teniendo intereses, necesidades y deseos sexuales y sigues teniendo intereses, necesidades y deseos corporales en el sentido más amplio. Sí, estoy muy de acuerdo. O sea, creo que ese es un tema muy importante y creo que no tienes que renunciar a eso por ser mamá. Ni esconderte, dejemos de escondernos. Yo sé que es duro y que sí nos juzgan un montón, pero pues igual y si cada vez somos más diciendo abiertamente estamos en contra de esta idea y vamos a hacerlo distinto, pues mientras más seamos, pues por lo menos ahí. Sí, estoy muy de acuerdo con eso, pero es duro, es difícil. Sí, es difícil. O sea, es muy difícil.
a que pueda haber un consumo responsable. Exactamente. Y enseñarles a conocer su cuerpo y a conocer sus límites y a consumirlos de manera responsable. O sea, yo creo que eso es mucho más enriquecedor que prohibir. Entonces yo, por ejemplo, no consumo marihuana comida porque nunca sabes bien cuánto te va a pegar, no sabes cuánto tiempo te va a durar, no sabes. Entonces ahí sí, por ejemplo, sí me siento incómoda porque siento que pierdo control. Entonces pues no me late perder el control. Pero No, pues, y ya si te encontré- late perder el control, pues igual sí no lo vas a hacer. Pues, entonces encargo, exacto, entonces encargo a mi hija por ahí. Entonces si ya decido un día, pues voy a experimentar, que se vale y también disfruto de repente, pero entonces pues sí prefiero no estar con ella porque sí, porque entonces no me queda claro que vaya a poder reaccionar ni cuándo voy a poder reaccionar. Entonces, pero tampoco siento que es algo de ay, no lo hago. Desde que me volví mamá me volví monja, pues no. Desde que me volví mamá tengo otras consideraciones y tengo que estar bien para responder y reaccionar a cualquier cosa que pueda suceder mientras esté con ella, porque es parte de la responsabilidad de cuidar. Ojo, o sea, y aquí nomás paréntesis, sí creo que criar y cuidar son cosas distintas. Entonces mi responsabilidad en la crianza es darle un espacio seguro y abierto y con el menor número de tabús posibles, pero pues sí, mi responsabilidad de cuidarla pues sí es poder estar bien y poder reaccionar a cualquier cosa que pueda llegar a suceder. Y son cosas diferentes. Entonces nunca voy a consumir nada que limite mi capacidad de cuidarla y de responder y de moverme y de hablar por teléfono, ¿sabes? Y como de poder pensar en cómo solucionar cualquier problema que pueda surgir. Esa es una cosa, pero otra cosa es pues dedicarme a tomar té de manzanilla todo el día. Pues sí. No, o sea, Pues no, nadie se acerca porque justamente lo manejamos como algo de lo que no se habla, no se hace, no se toca, pero pues obviamente te vas a enfrentar con eso. Claro, Ajá, sí. pasa. O sea, es algo que tus hijos se van a enfrentar, que tú te enfrentaste y que seguro mis papás también se enfrentaron, nada más que mis papás nunca lo hablaron. Exacto, Conmigo. sí, O sea, sí, nunca lo hablaron conmigo. Y creo que eso es lo que tenemos que cambiar. Y sí creo que es algo muy radical, como en la crianza, Sí. pero es algo que tenemos que empezar a hablar porque tenemos que empezar a cambiar. Porque o sea, podemos hacer seres humanos que sufran menos, porque son procesos difíciles y se puede poner oscura. Sí, y además, pues si ella le da curiosidad eso, va a sentir que es algo, o sea, no está mal, ¿sabes? Entre comillas, no está mal, pero sí me escondo. No está mal, pero que no me vean. No está mal, pero entonces siento que es como estos, un montón de temas que suenan complicados y suenan como que no, todavía está muy chiquita para hablar de eso. Siento que justo son esos temas los que hay que empezar a normalizar y hablar de eso desde muy chiquita, desde antes de que siquiera se nos ocurra. Como los temas de sexualidad, como otros temas complicados que hemos también tratado en el Durante podcast. todas las generaciones anteriores eran un tema tabú y se escondía, ¿no? Todo lo que era sexo, drogas, como todas estas cosas, pues no se hablaba. Y ya cuando lo quieres hablar, pues ya es demasiado tarde. Seguramente o ya tuvieron, o ya pensaron, o ya no quieren hablar contigo de eso porque pues no fue un tema. Entonces, ¿por qué lo quieres un día así de la nada volverlo un tema del que quieres hablar? Pues tus hijas no van a estar abiertas para hablar de eso. Sí, claro, no, estoy de acuerdo contigo. Y justo es ese tema. Como que todo bien con eso, ¿sabes? Y no estoy diciendo todo el mundo debería hacerlo porque esta es la manera. Estoy No, diciendo yo no puedo. O sea, yo no a mí puedo. esta manera me resulta conveniente y no siento que debería estar estigmatizada como está. Y también siento que mucha gente, si estuviera menos estigmatizada, lo pasaría mejor porque, Sí, de acuerdo. porque podría también hacerlo y sería como más ameno. Pero sí recibo muchas, o sea, como que me ven con cara de ¿qué estás haciendo? Y ya cuando explico por qué y explico cuál es la lógica detrás y explico cómo lo hago y demás, la gente se calma. Entonces también he descubierto que me funciona mejor hacerlo muy abiertamente y tomarme el tiempo para darle explicación de por qué lo estoy haciendo así, cuál es mi lógica detrás. La gente se calma y justo así podemos empezar a abrir espacios para que esto esté menos estigmatizado. Claro, pero tanto las drogas, o sea, tanto la marihuana y las drogas recreativas como el alcohol, o sea, son líneas delgadas. Sí. O sea, son líneas delgadas y te puedes ir a lugares feos con ambas cosas. Y creo que lo importante es poderle dar a nuestras hijas e hijos las herramientas para que están feas. O sea, las adicciones Insisto, y el problema no es la droga en sí misma o el alcohol en sí mismo, sino pues otras cosas y que lo agarren como por ahí. También, pues no sé, siento que está más fácil agarrar algo que quieren ocultar, ¿no? Entonces, pues si es algo como súper oculto y es algo que está súper estigmatizado, pues es más fácil que se vayan por ahí si justamente lo que quieren es esconderse, ¿no? Y pues llenar como que esos vacíos. Y siento Claro. que pues, hay que separar. Y también, como pues hacerlo con criterio, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo y cada quien conocer su cuerpo y conocer sus límites y asumirnos como personas conscientes, responsables. Enseñarles a tus hijos. Toda la carga debería repartirse. De hecho, hay evidencia, o sea, ¿por qué nos convendría repartir mejor la carga mental y no nada más ejecutar, no nada más tomar acciones, la carga mental completa? Uno, porque hay evidencia de que hay más sexo si toda la carga está mejor repartida. No, reparte carga mental. Escuchen esta evidencia. Si reparte la carga mental, hay más sexo. Ya, es que más que otra O cosa sea, quieren. y que vas a estar más feliz porque vas a estar menos abrumada, ¿no? Entonces, es importante. Y sí se puede, también esa es la otra, sí se puede. ¿Cómo sabemos que sí se puede? Porque de hecho, en las parejas homosexuales suele suceder que el reparto de actividades, tanto mentales como de las que sí se ven, son mucho más equitativas. ¿Por qué? Porque no hay roles que te digan cómo hacerlo. Entonces, pues se terminan hablando todo, poniéndose de acuerdo y encontrando mecanismos para, pues, de hecho, repartir estas labores. O sea, nada más hice lo que tenía que hacer durante todo el día. Pero cuando empiezo a pensar en todas las cosas que tuvieron que suceder en mi mente para que yo pudiera sobrevivir un día, es cuando digo, no, pues sí, o sea, está cabrón. Y justamente porque es invisible y porque no se ve, o sea, sí siento que no imposible, pero es más difícil de delegar, ¿no? Es mucho más difícil de poder delegar estas tareas que no se ven. Exacto, y de hecho, ese es uno de los problemas, ¿no? Que pensar en delegar implica que es tu responsabilidad que le estás delegando. Y hicimos mal, lo que pasa es que ya no nos acordamos, pero ya lo hicimos mal y aprendimos de hacerlo mal y tomamos esa nota. Y entonces lo que necesitamos es que ellos vayan y lo hagan mal y tomen nota y lo vayan haciendo mejor. También hay mucha evidencia de que no es cierto que las mujeres seamos mejores para el multitasking y para organizar y para administrar. Lo que pasa es que, pues, como nos están enjaretando todas esas tareas, pues vamos aprendiendo y lo vamos haciendo mejor. Que es nuestro argumento de siempre, ¿no? Cuando hablamos también de esta parte del instinto maternal o de que las mujeres cuidamos mejor o peor que los hombres, no. La verdad es que lo practicamos más y como lo practicamos más, lo hacemos y ya, la práctica hace maestro. Si el hombre lo practicara más, sería igual de bueno. Exacto. Y yo parte de esta carga de estructural, ¿no? De esto que decíamos de cómo el sistema y las estructuras pues nos llevan ahí, es que nos castigan mucho cuando las cosas salen mal, porque las cosas son nuestra responsabilidad según el mundo. Entonces, si tú dejas que el papá que nunca ha hecho la actividad que sea, la haga, y cuando la haga y le salga mal porque no tiene práctica, la culpa es tuya. Entonces sí hay una presión muy fuerte por no dejarlo hacer nada, porque cuando lo haga, como no lo sabe hacer, lo va a hacer mal, y como lo va a hacer mal, la culpa va a ser tuya, y te entra la culpa que te pones tú solita y la culpa que te pone el mundo también, ¿no? Y, o sea, que te van a echar la culpa a ti. Entonces, la culpa externa y la culpa interna. Entonces, tenemos que estar conscientes de que eso va a pasar. Pero si no somos capaces de aguantar ahí, si no podemos aguantar ahí, pues va a ser muy difícil que logremos superar esta parte porque va a ser un círculo vicioso. No, mejor lo hago yo porque a ti te va a salir mal. Pues sí, nomás que si no dejas que le salga mal y que aprenda, nunca va a aprender. Vas a tener que seguir haciendo tú. Es aplicar la de Nuria. Nuria dice, soy mala madre, ya. O sea, yo soy mala madre. Entonces, digan lo que quieran, soy mala madre y no tengo un tema. Creo que a partir de ahí es perfecto porque es decirle adiós a los ideales de percepción. Aunque tú sepas que no estás haciendo mal. Pero es como esta parte rebelde, ¿no? Sí. O sea, Nuria y yo hablamos mucho de que ser mamá es un acto revolucionario porque es una oportunidad que tenemos para cambiar patrones. Y la verdad, para pintarle dedo al sistema y a lo que el sistema espera de nosotros. En el momento en que tú dejas atrás las culpas que te imponen por un ideal de maternidad, es un acto de rebelión. Y hay que hacerlo. Y hay que hacerlo todos los días. Exacto. Y no nada más, o sea, decirlo y hacerlo a veces son lo mismo, pero muchas veces no. Y tenemos que estar como súper conscientes. Una cosa que me ayuda mucho
es este tema de poner límites, ¿no? Porque también, o sea, todo el mundo te va a juzgar, todo el tiempo te va a decir que estás haciendo de una u otra forma las cosas mal. Es muy importante no dejar pasar esas agresiones, porque al final son agresiones, porque no están respetando como tus modos o las decisiones que tú has tomado. Entonces, o sea, creo que sí es muy importante poner límites y no dejar pasar esas agresiones, ¿no? Ya me refiero, güey, si tus familiares o tu mamá o tus tías o tu abuela o alguien que tú crees que es tu amiga te hace sentir culpable o te hace sentir mal por lo que estás haciendo, o sea, sal de ahí. No tienes por qué soportarlo. Sí, no. Y ya encontrarás otras personas con las que conectes más y seas más feliz, ¿no? O sea, como lo que sí sé es que yo puedo notar cómo las culpas me limitan, me oprimen y no me dejan disfrutar mi maternidad. Y como que mi propia rebelión personal es deshacerme de ellas, poco a poco. Y voy bien, y me crecen unas otras, y me crecen otras, Sí. pero siento que es algo que trabajo mucho y que voy mejor. Y quiero invitarlas a todas a hacerlo, porque es difícil, sí, pero no es imposible. Y yo les aseguro que cuando logren deshacerse de las culpas, van a disfrutar la maternidad mucho más. Y creo que se trata de disfrutarla y de disfrutarla con nuestras hijas, y no tenemos que permitir que, pues la verdad, que el sistema nos oprima y nos imponga expectativas que además son súper complicadas de cumplir. ¿Y para qué? Exacto, y dejar de enseñar a nuestras hijas que hay que sentir culpa. No, hay que disfrutar la vida, la verdad, hay que disfrutarla. Y eso es un acto, disfrutar la vida como mujeres y como mamás es un acto revolucionario. Sí, también. Las invito a hacer la revolución pasándosela bien. Exactamente. Yo apoyo para que no los consideren menos capaces en el ámbito laboral. No. O sea, es absurdo, es una locura. De hecho, al revés, son preferibles los hombres con hijos y con hijas porque pues, se asume que tienen una mayor necesidad del trabajo y que pues, le van a echar más ganas. Entonces, de hecho, pues para los hombres es algo positivo y para las mujeres es algo negativo porque se asume que le van a quitar mucho tiempo a su trabajo. Que todas las personas deberían estar quitando porque eso pasa cuando te reproduces y que debería estar contemplado, no ignorado. Y ese es el tema, eso es lo que tendremos que estar definitivamente transformando. Ahora, aquí no sé si necesariamente estar en la fiesta, pues si todas las personas en la fiesta son iguales, pues no necesariamente es diverso, ¿no? No, pero tomando en cuenta que la diversidad está. Sí. O sea, diversidad es estar en la fiesta. Inclusión es que puedas participar y que te saquen a bailar y que no te sientas tampoco diferente. Exacto. O que te sientas diferente, pero que lo puedas... Que Que independientemente de tus características y de que seas muy igual o muy diferente al resto de las personas, puedas participar en la sociedad. Digamos, exacto, en la fiesta. En la fiesta. La diversidad sexual, lo mismo. Entonces, si en el mundo ya existen esas desigualdades y el mundo trata peor a ciertas personas por ciertas características, si tú no haces activamente algo para fomentar que haya una cancha pareja, estás discriminando si dejas que el mundo siga como va, porque el mundo como va está repleto de desigualdades. No, claro, no es y inclusivo. se tiene que hacer algo activamente. O sea, se tiene que hacer algo activamente porque si no va a estar igual de desigual y injusto como siempre ha estado. Y las escuelas, o sea, en las escuelas se reproduce la diversidad existente, pero no solo se reproduce la diversidad existente, también se reproducen las actitudes y los patrones negativos alrededor de esta diversidad. Entonces, hay que hacer algo para evitarlo. Sí, es una oportunidad. O sea, estamos ahí con personitas que todavía no están tan perversas ni tan pervertidas de las cosas horribles que existen en nuestro sistema, pues hay que aprovecharlo porque otra vez ahí se pueden solucionar muchísimas cosas. Y también pues se refuerzan muchas otras, ¿no? Exacto, O sea, exacto. Es como, es una oportunidad que se puede utilizar bien o se puede utilizar mal, porque si seguimos reforzando esos patrones, pues no estamos haciendo nada para tener un mundo mejor. Y madres, nosotras tenemos que levantar la voz. O sea, en su escuela también, díganos, en su escuela. Sí, o sea, es muy importante exigirlo, porque mientras no lo exijamos y nadie hable nada de eso, pues las escuelas van a pensar, y como de hecho piensan que pues a nadie le importa y que no es algo que tengan que hacer. Entonces creo que es muy importante preguntar y exigir que las haya, si no las hay, que te respondan. No discriminamos. Súper tonta y no importante, pero justo no es importante porque como nosotras vivimos en familias tradicionales, vamos por el mundo sintiendo que es normal, pero una familia que no es tradicional, pues empieza a enfrentar con un montón de retos y de problemas y de sentirse abiertamente excluida, que pues es algo que tenemos que atender, y la manera de atenderlo es justamente acercándonos con las personas que son diversas y preguntando cómo lo viven y sí, ayudándoles a abrir espacios para que no se sientan excluidas. Entonces hay un montón que no nos damos cuenta porque vivimos en una familia tradicional. Exacto, pero otra vez, o sea, yo sí soy de la idea de que ellas somos todos, o sea, nosotros tenemos que partir que nosotros podríamos ser los diversos y tenemos que asegurarnos que si eso sucede, las circunstancias no nos discriminan. Sí, exacto. Abrir espacios para todas las personas que no gozan del mismo privilegio que nosotras. No podemos quitarnos el privilegio que tenemos, pero sí podemos utilizarlo para pues, abrir espacios sin llegar por el mundo diciendo, yo acaso soy la salvadora. No, es como, pues abre este espacio y que las personas que necesitan ese espacio pues lo llenen, lo utilicen y hagan lo que necesiten hacer para estar mejor en este mundo. No hay mejor que esas personas para saber qué es lo que necesitan. Tampoco podemos asumir que nosotras tenemos la solución, pero pues sí tenemos una voz, que hay voces que se escuchan más que otras en este mundo y pues hay que procurar que en la medida de nuestras posibilidades pues usar esa voz para que haya más diversidad y que la gente lo pase mejor en este mundo, aunque no tenga. En Twitter me quedó claro que la mayor parte de la gente ni siquiera les es posible concebir que la maternidad sea distinto como experiencia que como institución. Entonces sí quiero ahondar un poco más en eso porque de hecho poco se ha hablado al respecto. O sea, hay un libro que se escribió en los 70s, lo escribió una feminista que se llama Adrienne Rich, escribió un libro donde por primera vez hace esta distinción entre la maternidad como experiencia y la maternidad como institución. Pero sí está infame que no importa lo que pase, y es otra de las cosas que ponen en el tweet, cualquier cosa que salga mal es culpa de la mamá. Entonces, si tú dejas que el papá cuide a tus crías y el papá las cuida mal, la culpa es tuya por dejar al papá cuidarlas. Sí. Si el papá las cuida bien, pues el papá está chingón y pues tú pues no se habla de ti, ¿sabes? Entonces, sí entiendo que está muy difícil soltar y decir, a ti te toca la mitad y si sale mal, pues porque si sale mal, quien se va a llevar la culpa de eso es la mamá, incluso en mi caso. Entonces, como que sí está muy infame que sigamos pensando que la mamá es responsable de todo lo que hacen sus hijos y sus hijas, ya que son grandes, ya que nunca terminas tú de tener la responsabilidad de lo que haces porque siempre hay un elemento ahí que es tu mamá, aunque ya se haya muerto, que ella es responsable de todo lo que hagas mal en la vida. Lo que hagas bien, pues es una mezcla de cosas, pero lo que hagas mal, eso sí seguro es que o tu mamá no te crió bien, o tu mamá no se hizo suficientemente responsable, o tu mamá no le echó suficientes ganas, o tu mamá trabajó demasiado, y siempre termina siendo ahí la mamá. Si alguien está inestable, o tu mamá estuvo sobre ti todo el tiempo y te sobreprotegió. Algo hizo mal la mamá, ¿no? Los tiroteos estos masivos, ¿no? Cuando sale un chavito a tirotear, siempre la mamá es un elemento. Es que su mamá era drogadicta, es que su mamá era no sé qué. Entonces, el papá, quién sabe, no importa, puede el papá también ser drogadicto y eso no afecta en que una persona salga a dispararle a la gente, pero la mamá eso sí afecta. El sacrificio, ¿no? Que yo me tengo que sacrificar por el bienestar de alguien más, de otra persona, que en este caso son mis hijos. O sea, eso yo no puedo con eso, ¿no? Tampoco puedo, la verdad, como con la pérdida de identidad y de individualidad. Sí. O sea, me cuesta mucho trabajo tener que renunciar a cosas mías, muy mías, por ser mamá, ¿no? Y a veces digo, no, pues es que no tenemos que hacerlo, pero el proceso es difícil, ¿no? El proceso es difícil. Esa yo creo que es otra cosa que no me gusta de la palabra mamá como la entendemos. Y luego la otra cosa es como la idea de perfección, ¿no? Que también ya lo hemos hablado mucho aquí. Como que pues la perfección ni siquiera existe. O sea, no existe la perfección. No. Entonces, sí me parece algo como muy incómodo que si aunque ya tú sabes que no existe, te la exijan, ¿no? Te la exijan y lo que más engrandezcan otra vez son pues tus fallas. Como cualquier ser humano falla. Pero cuando eres mamá, pues tienes como menos chance de hacerlo. Sí, entonces, sí. Yo creo que esas son las tres cosas que de plano no me gustan.
Y como mamás que estamos decididas a llevar la maternidad de otra forma, es hablar y subir los temas a la mesa y gritarlo tan fuerte como sea necesario, ¿no? Completamente. Y es complicado. De hecho, Adrienne Rich, cuando escribió el libro en el 76, recibió tantas críticas, que no volvió a escribir del tema, cambió de tema. Después tuvo otro libro muy relevante y ya como que todo el mundo se fue por ahí. Pero recibió tanto hate en los 70s que soltó el tema porque fue demasiado intenso. Y eso que ella escribió el libro, ella empieza su libro diciendo, ahora que mis hijos ya se fueron de mi casa, que ella tuvo 2 hijos, puedo entonces hablar de estos temas, porque me hubiera sido imposible hablar de ellos mientras mis hijos están en casa. Es que yo creo que si hablamos más de estos temas podemos tener una experiencia materna más gratificante. Ese es mi punto. Hablemos de eso mientras están en casa. Mientras están en casa para empezar a liberarnos como de todos estos yunques que cargamos, ¿no? Y hay que hacerlo ahorita y hay que hacerlo ya, porque si no se puede volver una prisión la maternidad. Y yo sé, o sea, yo Ocupaciones principales en ese sentido es que hay algunos libros que hablan de las maternidades desde una perspectiva feminista, supuestamente, que son libros supuestamente modernos y que me parece que sí tienen ideas pues bastante caducas y que no, lejos de ayudar, pues nada más están, o sea, lo único que están ayudando es a pues, afianzar todavía más justamente esta institución de la maternidad que creo que es muy problemática y que estos libros no solo no están ayudando a cuestionarla, sino que están ayudando incluso a arraigarla todavía más, ¿no? O sea, como este enfoque muy intenso en la lactancia. Me parece problemático que ponga la lactancia como el único vínculo que tenemos con las crías, como algo súper mega hiper importante, cuando objetivamente la lactancia pues también tiene algunos problemas y algunos conflictos y mete en conflicto a mucha gente. Yo creo que las mamás en términos generales no existe un espacio donde podamos abiertamente decir no me gusta, o ya me cansé, o ya no quiero. Abiertamente las mujeres no podemos decir eso porque hay demasiada presión para que sí te guste, para que sí lo quieras, para que sí lo disfrutes, para que sí lo hagas, y todas las que no entran en esas categorías porque no quieren, porque no pueden, porque no les gusta, sienten esta necesidad de estar justificando su decisión y de estar explicando por qué fue así, de sentirse abiertamente mal porque todo el mundo te dice que lo que tienes que hacer para ser buena madre es lactar. Es un ejemplo, pero es un ejemplo como pues bastante bueno de cómo se maneja el tema incluso dentro de los feminismos y me parece súper preocupante. de acuerdo. Que dice solo alguien infeliz critica la maternidad que es evidentemente hermosa. O sea, pum, no, Nuria no es infeliz, se los aseguro, yo la conozco ya, no es una persona infeliz y se vale cuestionar. O sea, se vale cuestionar, se vale quejarse y eso no implica que seas una amargada infeliz. O sea, simplemente creo que el hecho de cuestionar te puede hacer más feliz y te puede ayudar a llevar este proceso tan cabrón que es la maternidad como algo más bonito, ¿no? Y que se pueda disfrutar. Sí, a mí creo que eso es lo que quizá a mucha gente le parece muy raro, pero a mí sí hablar de estos temas, exhibir lo que me parece problemático, intentar profundizar en la discusión pública, es algo que me hace feliz. Entonces, en ese sentido, a mí me hace feliz. Ni siquiera es una queja en muchos casos. A veces nada más como decir, no estamos poniendo el dedo en el renglón. Me estoy quejando de la sociedad, no me estoy quejando de mi situación personal. Y creo que es muy difícil separar eso para la gente. Estás quejando de tener hijos, ¿no? Ah, no, para nada, sí, no. Te estás quejando nada más de lo que se espera de nosotras como madres en esta sociedad. O sea, a mí me queda muy claro, pero ¿qué tal esto ya? Perdón. Y las progres arruinan todo lo bonito. No, ¿cómo? Al contrario, como las cosas no están bonitas como están. ¿A quién le va a parecer bonito la situación de que ser mamá se romantice? O sea, eso no es tan bonito. Bueno, pero es que también piensa que, o sea, vivimos en un mundo donde romantiza eso y pues ahí vamos a decir, pues yo me tengo que aguantar esto porque pues esto es lo que me toca. Si no, o sea, si quieres ser mamá, te tienes que aguantar con esto. Y si no, pues no seas mamá. Eso puede ser la idea. Mi palabra es, o sea, yo le pido a todas las feministas y a todas las progres que lo sigan arruinando. Que sigan arruinando lo bonito que para mí no tiene nada de bonito. O sea, sigan, feministas, progres que me escuchen, sigan arruinando lo bonito. Porque ahí mi respuesta es, pues, si no tenemos la misma definición sobre qué es lo bonito, ¿no? O sea, porque pues si lo bonito es dejar las cosas como están, pues no, a mí no me parece que sea bonito y esa romantización no me parece bonita, me parece preocupante. Por eso digo, síganlo arruinando, o sea, síganlo arruinando. En realidad no tenemos una buena definición de qué es ser madre y como que cada vez que intentas definirlo, pues te metes en muchos problemas, ¿no? Tenemos muy arraigada la idea de maternidad con gestación, ¿no? O sea, como que pues, si estoy embarazada y después parí con dolor, pues ya soy madre. Y pues no necesariamente, ¿no? O sea, creo que hay muchas madres que no gestaron por la razón que sea y que pues no, y que son madres y que pues muy difícilmente la sociedad no le llamaría madre a una madre adoptiva, por ejemplo. No sé, las parejas de 2 mujeres donde una gesta y la otra no, pero planean a su cría desde antes de que su cría sea un embrión, pues no las hacen menos madres solo por no haber gestado, no sé, o sea. Pues yo creo que ese es un tema para otro episodio. Lo que yo digo es por más mujeres locas, por más mujeres brujas, por más mujeres que no se quedan calladas, la verdad. O sea, ojalá pues sí, todas estuviéramos más locas. Eso es lo que yo pienso. Y pues sí entiendo que pues, si estoy cuestionando algo que está tan arraigado en toda la sociedad, pues sí se perciba eso como loca. Ahora, pues yo insisto, es súper innovador llamarle loca inestable. Aquí estamos todas locas y estamos orgullosas del asunto. Entonces, pues sí, no sé, estuvo complicado. La verdad es que pues sí, recibir hate en Twitter no está tan padre. Digo, yo sé que es Twitter siendo Twitter, pero cuando Twitter es Twitter contigo, pues no se pone tan bien. Y bueno, es también parte de pues, el costo de hablar de estos temas. Entiendo que son temas complicados, entiendo que son temas que la gente le cuesta mucho trabajo cuestionar, porque pues para mucha gente cuestiona pues casi su razón para vivir y cómo viven su vida y cómo ven su vida y pedirles que cuestionen su vida entera de esa manera con un tweet, pues está imposible. Pues sí, pero hay que cuestionar, hay que terminar con esa idea romantizada de la maternidad y hay que estar más loca. Sí. Mejor estar loca que seguir impulsando patrones tóxicos también de la maternidad. Otra idea como y ya cambió tu vida radicalmente por uno, pues tener un segundo en realidad pues ya no es tan costoso, ¿no? O sea, es costoso transformar tu vida de una pareja o una persona sin crías a una persona con crías, ya es una transformación radical. Ahora de 1 a 2, pues no suena una transformación tan radical. Obviamente hay muchos cambios, sobre todo temas de logística que sí se modifican, pero más allá de eso, pues no parece como tan costoso. 2, para mí era muy importante, más que de chiquitas, como de ya más grandes, o sea, yo lo veo ahorita como lidiar con los temas familiares, dejárselo todo a una persona, me parece que es un poco complicado. Y creo que entre 2 personas que tienden a ser diferentes, o sea, como que entre hermanas, entre hermanos, pues siempre hay quienes tienen más habilidades para algunas cosas y para otras, y siento que en ese sentido, pues lidiar con los problemas y las responsabilidades y en general los temas familiares, pues está más fácil entre 2, ¿no? Que van a tener herramientas distintas. Y un poco esa fue la lógica y la otra fue literal, tengo 2 manos, una en cada mano y listo, o sea, como eso para decidir no más de 2, ¿no? Pues voy, tengo mis hijos y regreso a trabajar como si nada. Y como que eso suena más fácil como que en la teoría. Hay muchas mujeres que deciden, bueno, ya decidí ser mamá, también me interesa mi vida profesional, pero me voy a dar un break, me voy a dar una pausa, voy a dejar de trabajar en lo que mi hijo crece y después pues ya retomo mi vida laboral. Y esto genera como brechas de otro tipo, tanto en el sentido económico, pero también intensifica la brecha de género, porque no es tan fácil reincorporarse al mercado laboral después de darte una pausa por tener bebés. Por supuesto que no. De hecho, en promedio, las mujeres reducen, o sea, una vez que regresan a trabajar, reducen sus salarios y sus ingresos laborales hasta en 44%. O sea,
pues que sacrificas, o sea, porque sí, y que los hombres no lo hacen. De hecho, es normal que los hombres aumenten sus ingresos después de tener hijos, mientras que las mujeres los reducen. Porque ellos siguen y siguen trabajando y siguen escalando y siguen haciendo méritos acá con el jefe y pues las mujeres se estancan, ¿no? Y cuando tienen hijos, pues sienten una mayor presión por ganar más y entonces pues se van por ahí. Pero pues eso es a costa de pasar menos tiempo con sus hijos, de no hacerse cargo de las cosas en su casa y de que las mujeres pues se fleten toda esta parte y pues sacrifiquen sí parte de su vida laboral, aunque no nos guste. De hecho, dentro de las mujeres que trabajan, las que son mamás, en promedio reciben un ingreso 30% menor que las que no son mamás. O sea, las mamás ganamos menos. Creo que de entrada, cuando tú eres mamá y trabajas, las personas de alrededor ya saben que igual no te pueden pedir viajar o igual no te pueden pedir tus jefes que te quedes hasta tarde, porque de entrada ya dicen, no, es mamá, tiene que hacer esto, tiene que hacer cosas, y eso no se lo piden a los hombres. Y al final es un prejuicio, porque hay muchas cosas que de hecho pues sí puedes hacer. O sea, una cosa que cosa como si tuvieras siempre que elegir, como si tus hijos siempre fueran antes, y ya hemos hablado de esto, como los hijos son muy importantes, pero no cada cosita que tenga que ver con tus hijos la vas a poner antes que todos tus compromisos laborales o de cualquier otro tipo, porque no funciona así tampoco, no es tan sencillo. Y creo que es horrible la presión externa, pero que yo quería hablar, como que está esta onda de tienes que trabajar como si no tuvieras hijos y tienes que tener hijos como si no trabajaras. Y eso seguro sí hay, pero si esto te afecta y este mommy brain es real o hay otras cosas que, pues, que hacen que te vuelvas más torpe, lenta, ineficiente, ¿no? Esa es como mi duda y mi curiosidad general al respecto, ¿no? Porque, o sea, cuando yo pienso, pues a mí se me van las cabras al monte muy seguido, pero de lo que no estoy segura es que si sea por el hecho de que mi cuerpo atravesó cambios por el hecho de ser mamá. Exacto. Sí, a mí también, la verdad. Eso, y según yo son como cosas muy buenas. Yo sí lo veo como superpoderes. Sí, es un superpoder sí. Y claramente como si hablamos en el ámbito laboral, es una ventaja competitiva totalmente de las otras personas. Claro. Y eso a mí me lo dio la maternidad, pero nadie se habla. O sea, se habla de que el mommy brain y de que te entorpeces y que eres lenta como tortuga y tartamudeas y no puedes hablar, pero nadie habla de las ventajas que te da la maternidad y las habilidades que desarrollas en el ámbito laboral. Otra vez, tu cerebro adaptándose. Sí, pero ¿cómo que se hable de eso, ¿no? O sea, que se hable de eso. Pues no, porque mala madre, que en vez de estar cuidando a tus crías, quieres usar esa sabiduría. Tu cerebro se adaptó, y esa es la otra que quisiera hablar, ¿no? Como que siento que esta adaptación del cerebro se usa muchas veces, como ves, ahí está el instinto maternal. ¿Ves como las mamás son las que biológicamente están diseñadas para cuidar? No, es como cualquier persona que haga cualquier cosa, su cerebro se va a adaptar. Claro. Entonces, como que sí me parece un poco preocupante este discurso de, es que tu cerebro se transforma radicalmente para que tú puedas, ese es el instinto maternal, ¿no? Como esa adaptación de tu cerebro es el instinto maternal. Y no, esa adaptación de tu cerebro es que se está adaptando a lo que literalmente estás haciendo. Exacto. Y si estuvieras haciendo otra cosa, se estaría adaptando a otra cosa y a las otras circunstancias que estuvieras pasando. Entonces, como sí tener mucho cuidado con no confundir esto, como ahí está la evidencia científica, sí, claro, ya sabes, del instinto maternal, donde la mamá es la única como posibilitada biológicamente para hacerse cargo de los cuidados, porque no es cierto, porque las personas habilitadas para hacerse cargo de los cuidados son las que se hacen cargo de los cuidados. Así sí sé que el pecado original recae en la mujer y por eso la mujer tiene dolores de parto. Exacto, entonces dice la Biblia que parirás con dolor. Entonces un poco desde ahí empieza la idea de que las mujeres tienen que pagar por sí, los pecados, tienen que parir con dolor, tienen que sufrir y la maternidad. Pecados que se sienten ricos. Bueno, la Biblia no lo menciona así, pero sí, de acuerdo. Más bien yo los digo como pecados, pero bueno, el tema está en que la mujer tiene que sufrir, tiene que criar, tiene que hacerse cargo de la crianza, pero en un sentido como pues dado que nos hacemos cargo de la crianza nosotras, según la sociedad nos toca a nosotras, se ha justificado por un tema biológico, como pues somos las que nos embarazamos, parimos con dolor y después pues el resultado de todo eso es algo de lo que nosotras tenemos que hacernos cargo y en nuestras manos está básicamente el futuro de la humanidad. O sea, si la humanidad sale mal es nuestra culpa. Si sale bien, pues eso es producto de todo, del trabajo conjunto de todas las madres actuales seguimos viviendo la maternidad desde un espacio impuesto, o sea, con imposiciones del deber ser y de cómo nos debemos comportar. Y creo que eso es una carga fuertísima de la cual es muy difícil liberarse por más consciente que lo tengas. Completamente. Y justo por eso, la primera parte. En mi opinión, todas estas culpas y el origen de estas culpas viene de las expectativas sociales y culturales impuestas a la mujer, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo. Entonces creo que al idealizar la maternidad y al tener esta idea de la madre perfecta y de cómo se debería de comportar una madre perfecta de acuerdo con esas expectativas, viene de donde se originan todas las culpas. Porque si no tuvieras estas expectativas impuestas como tan arraigadas en ti misma por ser parte de esta sociedad, pues no sentirías culpa por creer que a los ojos de la sociedad lo estás haciendo mal. Entonces creo que ahí es el origen del problema. Para mí el mejor ejemplo es como la mayor parte de las culpas que sienten las mamás, los papás no las sienten, ni siquiera se les ocurre sentirlas, y es otra vez esta idea de que las mujeres son las encargadas de la crianza, del comportamiento de todo el mundo, hasta que te mueras, porque el comportamiento de tu hijo y de tu hija, la sociedad te lo va a achacar, aunque ya estés muerta, cualquier cosa que hagan va a ser tu culpa por no haberlos criado bien. Entonces, pues ese peso no lo sienten los hombres. Yes. Cariño. Sí, estoy de acuerdo. Y viene con esta parte de que no es necesario ser la madre sacrificada, abnegada, ni tan exigente contigo misma tampoco, ¿no? Que creo que esa exigencia tiene que ver también con las expectativas que todos tienen acerca de tu labor de ser madre. Exacto, y pues vamos a cometer muchos errores también y eso pues no nos hace ser peores madres y no debe de ser una razón más para sentirnos mal, ¿no? Exacto, y lo último que queremos es enseñarle a nuestras crías a sentir culpas y a sentirse mal por ser personas y no ser perfectas. Creo que es algo que tenemos que tener presente todo el tiempo, ¿no? Claro, pero se nos olvida. A mí se me olvida. Sí. Mis hijos en la guardería chiquitos, o sea, tenían 11 meses los dos cuando los dejé en la guardería y sentía una culpa terrible, porque obviamente la carrera profesional y la parte profesional requiere tiempo, no es como que no le puedas dedicar tiempo y no te puedes partir en dos, entonces ese tiempo que le dedicas a la parte profesional, pues se la quitas a otras cosas, entre esas, pues tus hijos, ¿no? La idea de que tenemos que ser mamás y hacer labores de mamá las 24 horas, ¿no? Entonces, pues sí está, sentir que cualquier tiempo que le dediques a cualquier cosa que no sean tus hijas, pues ya lo estás haciendo mal y estás siendo una mala madre. ¿Y cómo te atreves a dedicarle tiempo para ti? Y acá nos invito a detenernos un poquito y pensar si los hombres sienten lo mismo. Porque pues no, los hombres siguen con su vida y pues tienen hijos y están muy felices teniendo hijos y presumen a sus hijos, pero pues ellos siguen teniendo sus ambiciones profesionales, siguen teniendo tiempo para ellos, y nadie les dice, ay, ¿cómo es posible? ¿Por qué no pasan más tiempo? Nadie, al revés. Cualquier tiempo que sea que pasen con sus hijos ya se considera ponen en un pedestal positivo. Entonces, ¿por qué nosotras no podríamos hacer lo mismo? O sea, yo de verdad creo que puedo pasar más horas y te castigan. Exacto. Y entonces te hacen sentir culpable. Y ahí es donde está la trampa. Ahí es donde tienes que decir ni madre. Exacto. Y ahí entramos al tercero, que es no ser el mejor ejemplo para tus crías, ¿no? Sentimos que justo como tenemos esta carga de que pues nosotras les estamos enseñando y van a aprender de nosotras, pues tenemos que ser perfectos. Entonces, que no me vea llorar, que no me vea comer gancitos, que me vea hacer ejercicio todas las mañanas. O sea, por ejemplo, en este punto a mí me da mucha culpa. O sea, me da mucha culpa no llevar como un estilo de vida súper saludable y ser productiva y ser la mujer maravilla y hacer todo perfecto y cocinar y hacer lunches y además hacer ejercicio y comer sano. O sea, no puedo con todo. O sea, me canso simplemente de decirlo. Nadie puede con todo. No, pero ni madre. Exacto, y ahí entramos al tercero, que es no ser el mejor ejemplo para tus crías, ¿no? Sentimos que justo como tenemos esta carga de que pues nosotras les estamos enseñando y van a aprender de nosotras, pues tenemos que ser perfectos. Entonces, que no me vea llorar, que no me vea comer gancitos, que me vea hacer ejercicio todas las mañanas. O sea, por ejemplo, en este
como un estilo de vida súper saludable y ser productiva y ser la mujer maravilla y hacer todo perfecto y cocinar y hacer lunches y además hacer ejercicio y comer sano. O sea, no puedo con todo. O sea, me canso simplemente de decirlo. Nadie puede con todo. No, pero, o sea, te hacen creer que puedes y que si no puedes, estás haciendo algo mal y que sí, y eso está muy cañón y me enoja y estoy harta. O sea, no quiero sentirme culpable por no ser todo perfecto. O sea, no me quiero sentir culpable por no ser la mujer maravilla. Es que además también está esa onda de que hoy tenemos muchísima información, ¿no? ¿Cuál es la alimentación perfecta y deseable para tus hijas? ¿Cuál es la educación perfecta? ¿Cuáles son todos los ejercicios de estimulación que hay? Entonces, teniendo toda esa información, te sientes culpable de decir, si tengo esa información, ¿por qué no la estoy aplicando? Bueno, pues porque es imposible aplicar todo y porque en la teoría suena muy bien, pero cuando ya se te hizo tarde, tu hija hizo un berrinche, no está saliendo a tiempo, pues perdón, pero hacer el desayuno perfectamente balanceado y salir a tiempo simplemente no es posible. Entonces, pues sí, las que hacen esos menús, pues están desde su casa bien padre haciendo su menú, pero no están en el momento en el que está despertada, con una niña que ya cambió de opinión 3 veces sobre qué se quiere poner, que ya hizo berrinche, que ya, o sea, esas cosas pasan y así se ve la vida real. Entonces, la vida real y pues las cosas que se supone que tendremos que estar haciendo no son compatibles. Entonces, lo tienes ahí de referencia, cuando se puede y se quiere, lo implementas y cuando no, pues asumes que eres una persona y que también se vale que tus hijas vean que eres una persona y que pues no siempre sale todo como está planeado y que sobrevives y eres resiliente a eso. Y eso también es una enseñanza. Y que aprendan a tolerar la frustración de cuando las cosas no te salen como quieren. Exacto. Ojalá a mí me lo hubieran enseñado. Entonces, pues las primeras que tenemos que tolerar y manejar esa frustración, pues somos nosotras. No, estoy de acuerdo con las que compartan la creencia. Exacto. Entonces ahí te vas. ¿Cuál es la talla de zapato de tu cría? No, pero esa ni yo me la sé. ¿Cuándo fue su última vacuna? ¿Quién es su mejor amiga? ¿Qué comidas no le gustan? ¿Cómo se llama su maestra o su maestro? Y son este tipo de preguntas que reflejan muy bien como las tareas que suelen hacer exclusivamente las mamás, ¿no? Como de, vamos a planear el cumpleaños. Siempre es la mamá la que planea el cumpleaños. Creo que también es súper importante entender que las culpas no van a salir de nuestro sistema de la noche a la mañana. O sea, que es un proceso, que es un trabajo diario y que el primer paso es estar consciente de dónde vienen y por qué las sientes, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, cuando estés sintiendo culpa por algo, disculpen al basurero que está pasando, pero cuando tú sientes culpa por algo, lo primero que tienes que hacer es cuestionar ese sentimiento, ¿no? De por qué me estoy sintiendo culpable, de dónde viene esa culpa que estoy sintiendo y te vas a dar cuenta que generalmente el lugar viene de estas expectativas impuestas. Y una vez que estés consciente de eso, va a ser más fácil que la dejes de sentir y que lo supere. Y la otra pregunta que tienes que hacer es, mi esposo, o mi pareja, o el padre o madre de mi cría está sintiendo culpa o sentiría culpa por esto. Y una vez que respondas esas cosas, creo que va a ser mucho más fácil avanzar. Entonces son dos preguntas. Una, ¿de dónde viene? ¿Por qué lo estoy sintiendo? Para que te des cuenta que viene de un lugar absurdo. Y la segunda es, ¿mi esposo lo sentiría también? Y si tu respuesta es no, ya, sacúdete, ¿no? Exacto. Y para mí sí la primera es no pensar en el cuidado y en la crianza compartida, como que yo decido y delego en él, porque otra vez no es tu achichincle, es tu compañero y tu par. Y tiene que tener igual de presente que tú, si ya se van a acabar los pañales, igual de presente que tú, que no le gusta y que sí le gusta a tu cría, y cómo lidiar con esas cosas. No puede ser una carga tuya y que tú decidas. Y para eso, pues eso quiere decir que le tienes que dejar a él hacer sus cosas. Sí, de acuerdo. Se vuelve, aunque no es una rutina con horario, pero sí se vuelve una costumbre y te desacostumbras y prefieres dormir y se te olvida que de hecho sí te gusta. Entonces, como que si te retomar como esa costumbre puede ser muy complicado. A mí me costó trabajo, yo lo digo así abiertamente. Sí, ya pero que estás ahí, me acuerdo que me gusta, exacto, pero ya que estás ahí, el tomar la decisión de ponerme ahí es lo que me cuesta trabajo. A mí también, y yo creo que a todas. Entonces sí es importante como estar muy conscientes de eso y saber que sobre todo las primeras veces va a costar trabajo, pero que ya que entras más en rutina, pues se vuelve un poco más sencillo. No va a ser fácil porque pues van a estar cansadas y porque ya más, o sea, y las distintas etapas van teniendo distintas complicaciones, ¿no? Después pues se levantan temprano y ya no es como que lo pones ahí se queda y pues ya no ves que no se ruede más adelante, como que ya cuando crecen, pues no, ya hay que hacer muchas cosas y si se levantan ellos te tienes que levantar tú. Entonces, nostalgia, pero como que si me dijeras ahorita, puedes regresar a esa vida o a lo que tienes ahorita, no regresar a esa vida. Exacto. Yo estaba hablando de lo mismo. Ya ves, la pandemia pues tiene que hablar todo el tiempo de ciertas cosas que de repente parecen temas existenciales, pero sí es cierto. Yo le decía, sí está cabrón, no puedes decir esa palabra, ¿verdad? Pues ya. Okay. Sí está complicado, o sea, sí está duro, pero si tengo que volver a elegir hacer las cosas, escogería estar donde estamos ahorita. Sí. Pero sí es una decisión de todos los días. Sí, o sea, sí es una decisión de todos los días. No puedes dejarlo así a que suceda solo. No. Pero también, o sea, no se aferren. Si no Si funciona, no si le echan ganas, si es horrible, sí. le están pasando horrible, pues déjenlo ir. Sí, Adiós relaciones tóxicas. Sí hay que echarle ganas, pero sí hay que pintar bien la línea entre esto está tóxico porque pues me la paso sufriendo todo el tiempo o no vale la pena echarle tantas ganas. Exacto. Y también, de hecho, pues hay como muchísimas estrategias y muchísimas cosas como para poder justo lograr una buena crianza en separado. No tienes que ser pareja para... Hay que decirlo. Entonces, la primera que a mí me impacta más es el tema ambiental. O sea, supone que si no tienes hijos, salvas en promedio 58.6 toneladas de emisiones de dióxido de carbono. 58.6 toneladas menos de emisiones, o sea, habría en el mundo si no hubiéramos tenido hijos. Entonces, esa es una razón súper poderosa dado que vivimos en un mundo súper contaminado. Sí, bueno, otra razón es que cuestan dinero. Tener hijos es caro. Muy, y cada vez es más caro, ¿no? O sea, yo no me imagínate si tuviéramos ahora los 17 hijos, 10 hijos, 8 hijos. Imagínate pagar 10 colegiaturas. No quiero ni imaginar pagar 10 colegiaturas, pero cuestan dinero en todos los sentidos, no solo la escuela, la educación, la ropa, la recreación, es caro. O sea, nosotros tendríamos mucho más dinero, podríamos ahorrar más, podríamos hacer más cosas si no tuviéramos hijos, ¿no? Esa es otra. Así es. Después la otra, y esta es extraña, pero está medido, es que te hace menos feliz. Hay muchísima evidencia desde los años 80 que muestra que el tener hijos reduce los niveles reportados de felicidad. O sea, de felicidad inmediata. ¿Por qué? Pues porque una persona que duerme menos, que come peor, que tiene menos dinero y que tiene más tiempo, pues es menos feliz. Sí. Oye, eso está terrible. También está la otra de que hay muchas cosas feas que pasan en el mundo, ¿no? Hay guerras, hay pandemia, hay inestabilidad económica. ¿Por qué querrías traer a un nuevo ser humano a un mundo así? Exacto. La otra es que ya hay una sobrepoblación en el mundo, entonces ¿para qué contribuir a esa sobrepoblación? La otra, o sea, que son varias en una, pero es que la gente con hijos suele tener más problemas alimenticios y de estilo de vida. O sea, es más difícil hacer tiempo para comer, ya lo hemos dicho mil veces, para comer saludable, para hacer ejercicio, para dormir bien. Todo eso es mucho más complicado cuando tienes hijos y tienes muchos problemas de logística y mucho menos libertad, ¿no? O sea, ¿te acuerdas lo que era antes? Como de repente decir, ay, voy a salir a donde sea a cenar. Ahorita ir a cenar es como implica como toda una tarea de logística gigante que te hacer como las cosas más sencillas se vuelven súper complicadas. Este último yo lo pondría como el argumento personal, ¿no? Porque pierdes tiempo para ti, no digo que no puedas cumplir tus metas profesionales, pero definitivamente es más complicado, pues personalmente implica esfuerzo de tu parte, porque eres responsable de alguien más además de ti misma. Así es. Y por último está lo que hablábamos en el episodio pasado, afecta la relación de pareja. Está medido como qué tan satisfechas están las parejas y resulta que los mayores niveles de satisfacción están antes de tener hijos y después de que los hijos se van a vivir fuera de tu casa. Tener hijos ya los hablamos, pero tener más hijos para mí sí es un tema como un poco más práctico. Y principalmente es que yo soy nefasta y no quiero que como que recaiga en una sola persona el tener que lidiar conmigo más adelante, entonces creo que yo lo veo con
con mis hermanos, creo que es mucho más sencillo lidiar con temas familiares entre varios que con uno solo. Entonces, esa es una de mis razones muy prácticas para tener más de un hijo. Pero no más de dos, porque para mí es una en cada mano y listo. No más que eso. Hay que buscar regresar a trabajar. Igual y no quieres regresar a trabajar, igual a ti te late quedarte en tu casa y también se vale. Entonces, si no quieres regresar a trabajar, no tienes por qué sentir la presión de regresar a trabajar si puedes darte el lujo de no hacerlo. Y si quieres regresar a trabajar, tampoco tienes por qué sentirte mal de que quieras regresar a trabajar, sobre todo si ya le has dedicado buenos años de tu vida a prepararte profesionalmente. No, y que además eso no te va a hacer una mala mamá nunca. El querer seguir con tu vida profesional y tener ambiciones en ese sentido no te hacen una mala mamá, ni tus hijos van a quedarse traumados de por vida. Exacto, eso es. Pero bueno, al final saltamos al vacío los dos, no me arrepiento de esa decisión y me acuerdo que mi esposo y yo preguntamos, bueno, ya, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y pues la verdad es que no sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Pero pues, después de todo fue una decisión. Creo que es muy importante que la maternidad sea deseada, no necesariamente planeada, pero sí deseada. Es terrible. Creo que nos hacen creer desde chiquitas que lo mejor que le puede suceder a una mujer es ser mamá, que es la culminación de su existencia y que están hechas para eso y que cuando te conviertes en mamá tienes que tener un éxtasis divino y sentir como un milagro. Y la verdad es que sí. O sea, es muy bonito ser mamá. En mi caso ha sido como una experiencia transformadora, pero pues no es color de rosa. O sea, no es color de rosa, está llena de matices. Sí hay dolor, sí hay lágrimas, sí hay frustración, sí hay cansancio, sí hay dudas, sí hay todo. Y eso no te hace mala madre. No, de acuerdo. Yo a trabajar al día siguiente. Yo dije, no necesito a nadie que me ayude porque pues yo puedo sola, qué tan difícil puede estar ese asunto. Y me quedé a las 7 de la mañana abrazando a una cosita que yo no sabía ni cómo cambiar, ni cómo cuidar, que no dejaba de llorar, me dolía todo el cuerpo, estaba súper cansada y me sentí ultra sola. Tan sola que abrí un blog. Yo entonces la veía como, ¿qué es eso? Sí, horrible. Le veía así, a mi suegra, el bebé, te lo juro. Entonces la veía así, yo como, además de todo es idéntica a mi suegra, ¿sabes? Como no se parece a mí, se parece a mi suegra, no sé qué es esa cosa que está ahí, no la reconozco, no estoy sintiendo esa conexión que se supone que tendría que estar sintiendo, y me daban ganas de llorar entre todas esas emociones y la parte hormonal que es muy abrupta, porque el embarazo es paulatino, como que te va creciendo la panza poco a poco y vas sintiendo cosas poco a poco, pero el posparto es como estás embarazada y luego de un segundo a otro ya no estás embarazada. Y ese desembarazo es súper duro. Y entonces y me ha funcionado esto. Pero pues cada quien es diferente y creo que eso es también como de los consejos, como que hay que respirarle y sentarte a pensar como la decisión que vas a tomar, por qué la estás tomando y confiar en tus decisiones. No quiere decir que vayan a estar bien, muchas van a estar mal, pero te vas a dar cuenta y vas a ir corrigiendo y pues tú solito cada vez vas agarrando más confianza en tus propias decisiones, pero no dejar que como que los comentarios ajenos te hagan dudar. A mí me han hecho dudar muchas veces. Claro que estés abrumada, que no ves como la luz al final del túnel, no sé, con la dormida, con la dejada de pañal, con la lactancia, pero la verdad es que sí pasa y sí hay luz al final del túnel y todo mejora siempre y a veces vas a creer que no puedes, pero la verdad es que puedes, ¿no? Siempre sales. Sí, siempre termina. Es mejor disfrutarlo más y estresarse menos. Siempre te van a juzgar, siempre va a haber alguien que no esté de acuerdo, siempre tú vas a sentir que de verdad es lo peor que te puede pasar en la maternidad, pero la verdad es que lo estás haciendo bien y tienes que estresarte menos. Sí, yo estoy de acuerdo. Y buscar apoyo, ¿no? O sea, como que, y dejarse ayudar también, porque luego como que esta idea de que la mamá siempre sabe, no tenemos idea de qué estamos haciendo y vamos aprendiendo sobre la marcha. Entonces eso de que tú sabes todo y tú eres perfecta y sabes exactamente qué hay que hacer, no es cierto. Y hay que pedir ayuda. Sí, y dejarse ayudar. Sí, y lo podamos vivir juntas y acompañarnos. Y al final creo que terminas disfrutando lo más, si lo aceptas como bien y si no estás intentando cumplir con las expectativas, sino vas pues como diseñando tu propio camino, creo que es algo mucho más disfrutable que estar ahí frustrada todo el día viendo cómo cumplir expectativas ajenas. Y para mí era muy importante disfrutarlo, estar conscientes que el tiempo pasa muy rápido y responder a... Yo no voy a decir a eso de la intuición, también eso me causaba mucho conflicto. Es que no es cierto. Me causaba mucho conflicto cuando te decían, tú vas a saber qué hacer, sigue tu intuición. O sea, sí, pero pues a veces me costaba trabajo encontrar esa intuición que yo tendría que tener en mi cuerpo de mujer. O sea, me causa trabajo entender esa frase que dicen. No, sí, es que no es cierto. La verdad es que es prueba y error. Muchas veces es lo primero que se te ocurre, lo primero que te sale medio dormida, medio no tienes idea qué hacer y pues ya es, ok, esto no funcionó, esto sí funcionó y así te vas. Y lo que te va sonando lógico. La verdad yo me voy con lo... Yo muy conscientemente elijo no hacerlo, ¿no? Y tengo como esta onda de, como en los aviones. Primero voy yo, porque para que yo pueda ayudar a mi hija tengo que estar primero bien yo. ¿Y yo cómo voy a educar a una mujer que se haga cargo de sí misma y que se cuide y que se procure cuando ve que su propia mamá no es capaz de ponerse a ella primero y de priorizarse? Claro. Entonces, para mí es como, insisto, como en los aviones, primero voy yo porque yo tengo que estar bien para poderla guiar a ella. Ella es una persona distinta a mí. Yo le tengo que dar las herramientas para que ella solita pueda estar bien. Exactamente. Y ser mamá, pues obviamente es algo importante en tu vida. Sí, pero eso no tiene que hacerte renunciar a todo lo demás. Y creo que es muy importante como mantener el equilibrio en tu vida y seguir haciendo las cosas que te gustan, las cosas que te apasionan y no sacrificar, o sea, no ver la maternidad como un sacrificio. O sea, esa es una bronca que yo tengo con mi abuela eternamente. O sea, ya sé que es otra generación y lo que quieras, pero también me impresiona que muchas personas siguen pensando así. Sí. Se siente poco satisfecha. Sí, es común sentirse desconectado, alejarse, pelearse más de lo normal y sobre todo, ya en casos extremos, pues de plano separarse. Claro, y también creo que tiene que ver con que no hay manera de prepararte para lo que viene. O sea, por más que leas, por más que hables, no, de verdad no hay manera, porque no sabes cómo te va a pegar a ti. O sea, hay muchos cambios como de perspectiva y de prioridades y no sabes cómo lo vas a tomar y cómo lo vas a vivir hasta que lo vives. De verdad no hay manera de prepararse. A mí me fue fatal. Obviamente mi relación no es perfecta, siempre he tenido altibajos, pero la única vez que yo he dicho esto no tiene manera de arreglarse, me quiero divorciar, es cuando nació mi primer crío. O sea, a mí me mejorar su relación y si ya está mal la relación, seguro empeora, seguro. Y si ya estaba bien, pues puede ser que empeore y puede ser que se quede igual. Veo difícil que mejore una relación después de tener un bebé, porque pasan muchas cosas que son un reto importante para cualquier relación. Y obviamente todas las relaciones son diferentes, hay excepciones, hay decíamos, pues son como de repente te cambia pues, las prioridades, la perspectiva de la vida y todo es como un poco más filosófico y eso pues puede generar como conflictos, ¿no? Después que pasas como muy repentinamente de pues tú tener tu tiempo y ser dueña, porque estás embarazada, pero puedes hacer todo, tú decides cuándo, cómo, y de repente llega un bebé y ya dejas tú de ser dueña de tu tiempo y ya te tienes que dedicar a atender pues, a un ser ahí que se ve súper indefenso, ¿no? Entonces eso obviamente pues causa problemas. La falta de sueño te pone súper irritable y eso obviamente no ayuda a nada. El estrés de ser tú responsable de un ser vivo y no saber cómo hacerlo es otra razón por la que pues, te puedes poner un poco loca y con prioridades diferentes. Obviamente no hay ni ganas ni energía para tener sexo, ¿no? O sea, eso. Lactancias y o sea, la confusión entre hormonal, entre de cambio de estilo de vida, pierdes todas tus rutinas y tienes que empezar a generar nuevas, te sientes insegura sobre tu cuerpo, el papá no sabe qué onda y muchas veces como que se siente reemplazado por el bebé, como pues antes me hacía más caso y ahora ya no me hace caso y pues ya me reemplazó un bebé, entonces luego como que en vez de que ellos sientan conexión con el bebé, lo sienten como un elemento que les está quitando atención a ellos, ¿no? Y pues también la mamá luego también lo aísla, ¿no? Es como tú hazte para allá, no me molestes, tengo demasiadas cosas como para estarte haciendo caso y el papá se siente también aislado ahí, entonces también es un tema de dinámicas que una misma pues puede ir propiciando, ¿no? Entonces todas estas cosas en conjunto pues evidentemente es una bomba para cualquier relación. Sí, es una
ti, de verdad yo la disfruté mucho, pero a mí no me daban ganas de tener sexo cuando estaba lactando. Sí, ¿no? En los primeros meses cuando estás súper llena, bueno, ni de chiste, o sea, sí, me sentía como diosa poderosa de la creación y me sentía increíble de poder alimentar a mi bebé, pero no me sentía atractiva en ningún sentido y no me prendía la idea de chorrear en el acto, o sea, no está Sí, padre. no, a mí tampoco. No está Nada con amor. Y claro, cuando tú te sientes, te dan ganas de llorar, te sientes mal, ansiosa. te sientes ansiosa, pues no dices nada porque lo que dice el script es que lo que tienes que decir es que nació el amor incondicional en el momento en el que expulsaste con dolor a un ser de tu cuerpo. Y la verdad es que no fue mi experiencia. Yo no sentí un amor incondicional cuando nació mi hija, fue algo que fuimos construyendo y cada día la quiero más que nada, pero las primeras semanas no me sentí así para nada. No, claro, y además te empujan a sentirte culpable si sientes algún sentimiento Exacto, negativo. distinto a Ujú. amor, iluminación e incondicionalidad. Y la verdad es que eso se vuelve muy grave porque las mamás no suelen hablar de lo mal que se están sintiendo en esta etapa. No, y es común sentir tristeza, melancolía, ansiedad, sentirte abrumada, llorar, o sea, es muy común. Sí. Pero hay que aprender a diferenciar entre un poco de baby blues y estas cosas a cuando es un problema clínico. Entonces se supone que es importante aclararlo, ¿no? Se estima que entre 10 y 15% de las mujeres sufren depresión postparto. No el baby blues prácticamente todas. Depresión postparto. Es altísimo, es altísimo. En algunos casos inicia desde la mitad del embarazo, en otros puede tardar meses, pero normalmente se diagnostica los primeros 4 meses después de que nace el bebé. Y, No hay que minimizarlo. No hay que minimizarlo. Y les digo, sobre todo si tienen antecedentes de depresión ustedes o su familia, es muy importante Son que más propensas. le digan a sus doctores a necesitar medicación y ahí definitivamente vas a tener que dejar la lactancia. Entonces, si estás en esa rayita, lo más importante es hablar con tus médicos desde el principio. Si empiezas a sentirte mal, díselo a tus médicos. Que no te dé miedo y que no te dé pena porque se supone que tienes que sentir el amor. Va a venir el amor infinito. Sí va a venir, pero viene después. Porque sí hay, o sea, hay partes bastante oscuras de esto que es desentenderte del bebé. Sí, porque perder no absolutamente puedes. todo el interés Claro. o querer lastimarte a ti o a él. O sea, en casos muy extremos son cosas que pueden suceder. Y como no se dice nada, pues dejamos que eso siga pasando y está peor. Como siempre hemos dicho, para poder cuidar de alguien más tienes que estar bien tú. Entonces, si notan cualquiera de estas, si no saben, pregunten. Igual y no es, igual y sí es, no se están intentando autodiagnosticar. Vayan con Entonces tienes que ser paciente con la otra persona tiene que ser paciente contigo, pero también tú tienes que tener paciencia contigo misma. Entonces, si todavía no te sientes lista para montar a tu esposo como un jinete del apocalipsis, pues güey, no lo hagas, Claro. ¿no? O sea, ten paciencia contigo y entiende y dense el tiempo y todo el asunto. Respetar también su proceso, ¿no? Porque él también